Nadie en vida se atrevería a exigirle nada al arrogante duque del norte, que ni siquiera temía al emperador podría haber conquistado el trono si hubiera querido. Sin embargo, su dulce amada tenía una petición de cumpleaños dejarla ir, porque su unión hacía tiempo que se había convertido en una formalidad, y este era el mejor momento para terminar esos 7 años de amor no correspondido. Juliet Monad, la amada del duque Lennox Carlisle, lo conoció por primera vez hace 7 años en un largo pasillo. Entonces el duque le dijo a Julieta que cumpliría todo lo que ella deseara. Pero Lennox hará esto con una única excepción: el matrimonio, porque no había nada que el duque no pudiera conseguir. Si lo deseaba, incluso podía conseguir el trono. Por absurda que fuera la exigencia de Julieta, Lennox la habría cumplido sin dudarlo un instante. Era temprano por la mañana cuando el duque de Lennox se despertó y se levantó de su cama. Su amada había estado con él esa noche. Cuando Lennox se despertó, comenzó a cambiarse de ropa y se quitó el camisón. El duque se quitó su túnica negra, bajo la cual se escondía un cuerpo mutilado con cicatrices, hablando de sus difíciles batallas en el pasado. Mientras Julieta dormía, se envolvió bajo una manta para que los rayos del sol no la molestaran. Solo había 2 tipos de mujeres que Lennox traía a su dormitorio: aquellas mujeres con las que el duque pasó solo una noche, y aquellas mujeres que podrían ser de alguna utilidad para Lennox. Lennox se puso una camisa ligera y miró a Julieta. Ajustándose las mangas, el duque le preguntó a Julieta si la había despertado por accidente. Julieta miró adormilada a Lennox desde debajo de las sábanas y dijo que él no la había despertado en absoluto. Julieta pertenecía al segundo tipo de mujeres. Lennox era útil al duque de alguna manera. Dirigiéndose al duque, Julieta le dijo que necesitaba urgentemente decirle algo importante. Pero Lennox se apresuró a evitar la conversación con su amante y le pidió a Julieta que le contara todo más tarde. Julieta alcanzó a Lennox y le dijo que solo le tomaría 1 minuto de su tiempo. Julieta sabía muy bien lo ocupado que estaba Lennox, pero aún así le rogó al duque que la escuchara. El duque se detuvo y miró a Julieta con una mirada imperturbable, preguntándose si valía la pena perder el tiempo. Julieta le pidió a Lennox que la escuchara y le prometió que solo le tomaría un poco de su tiempo. Lennox miró a Julieta en silencio. El duque encendió un cigarrillo y accedió a escuchar a la muchacha. Julieta dudó, sabía que no era una petición fácil. Entonces Lennox le preguntó a su amada si se trataba del regalo de cumpleaños de Julieta. Julieta se sorprendió por las palabras de Lennox. La única fecha que Lennox siempre recordaba era su cumpleaños. Juliet confirmó su suposición, diciendo que eso era lo que quería hablar con Lennox. Julieta esbozó una sonrisa forzada y le dijo a Lennox que había un regalo de cumpleaños que le gustaría recibir. Lennox miró a Juliet, esperando que la niña hablara. Sin esperar, el duque encendió un cigarrillo y finalmente le pidió que le dijera qué quería Julieta. Este año, en lugar de un regalo, a Julieta le gustaría que el duque le hiciera un favor a la niña. Pero primero, Julieta le pidió a Lennox que prometiera que el duque ciertamente cumpliría su deseo. Julieta permaneció en silencio, esperando la respuesta del duque. Lennox permaneció impasible, reflexionando sobre las palabras de Julieta. Sonriendo, el duque finalmente aceptó y prometió cumplir la petición de Julieta. Incluso el propio emperador temía al duque del norte porque podía arrebatarle el trono. Lennox es un hombre que puede tener todo lo que quiera, incluso el trono, si tan solo lo quisiera. Lennox probablemente pensó que el deseo de cumpleaños de su amante era una mera nimiedad. Julieta sonrió y agradeció sinceramente al duque por su promesa. Después de lo cual Juliet le pidió a Lennox que terminara con ella, y este sería su regalo de cumpleaños. El duque quedó atónito ante la petición de su amante y dejó de fumar. Pero Julieta permaneció seria y estaba dispuesta a mantenerse firme. Un tenso Lennox le preguntó nuevamente a Juliet para asegurarse de que no lo había imaginado. Julieta, habiéndose calmado, cerró los ojos y se volvió hacia el duque con una sonrisa. Julieta volvió a pedirle a Lennox que finalmente pusiera fin a su relación. Julieta era una muchacha hermosa, esperaba pacientemente la respuesta del duque. Lennox le preguntó a la muchacha irritado, a lo que Juliet repitió, pidiéndole cortésmente que rompiera con ella. El duque apagó tensamente el cigarrillo en el cenicero. Realmente no le gustaba ese diálogo con Julieta. Lennox se dirigió a su amante por su nombre completo y burlonamente le preguntó a Julieta si la muchacha estaba bromeando ahora. A lo que Julieta, entrecerrando los ojos, respondió que no estaba bromeando y que lo decía con toda sinceridad desde el fondo de su corazón. Entonces Lennox realmente se tensó y sus ojos mostraron indignación. El duque le preguntó enojado a la muchacha por qué Julieta había decidido romper con él. Julieta le preguntó si estaba obligada a explicar el motivo y le recordó a Lennox que el duque le había prometido que cumpliría cualquiera de sus deseos. Lennox estaba furioso por las palabras de Julieta. Lennox agarró a Julieta y enojado le preguntó por qué había decidido pedir eso. Julieta permaneció tranquila, mirando con confianza a los ojos de Lennox. Los ojos de Lennox ardían de ira, pero alguien llamó a la puerta de la habitación. Juliet y Lennox se dieron la vuelta y se escuchó la voz de Elliot desde detrás de la puerta, dirigiéndose al duque y informándole que un invitado lo estaba esperando abajo. Aprovechando la distracción de Lennox, Juliet liberó su mano de su agarre.
Julieta escondió sus manos detrás de su espalda para que Lennox no pudiera agarrarla más, y esto hizo que el duque la mirara enojado. Julieta sonrió cálidamente y dijo que sería mejor que Lennox bajara porque tenía un invitado esperándolo. Lennox miró a Julieta con irritación, como si fuera culpa suya que su diálogo se hubiera interrumpido. Lennox agarró la capa y salió apresuradamente. Al salir, Lennox le dijo a Juliet que continuarían su diálogo esa tarde. Tras despedirse, Julieta aceptó continuar el diálogo con el duque más tarde. Antes de irse, Lennox volvió a mirar a su amante con una mirada severa. Juliet saludó hasta que Lennox desapareció por la puerta. Tan pronto como Lennox se fue, Julieta bajó la mano tristemente. Julieta se sentó. La niña se sintió mal. El pobre chico estaba invadido por el pánico. La niña empezó a sudar y Julieta intentó calmarse diciendo en voz alta que todo estaba bien. Cubriéndose la cara con las manos, Julieta se dijo a sí misma que había hecho lo correcto al decir eso. Habiéndose calmado, Julieta se secó los ojos llenos de lágrimas con la palma de la mano. Julieta se levantó con calma y miró alrededor de la habitación, buscando cosas. La niña caminó descalza en la dirección que necesitaba. Elliot estaba de pie junto al carruaje ligero que acababa de llegar. Elliot estaba de pie con una maceta con flores moradas en sus manos. Elliot miró hacia un lado y notó que había movimiento allí. Al notar a Julieta, Elliot preguntó si la niña iba a irse ahora. Julieta respondió afirmativamente. Realmente estaba planeando ir a algún lugar. Julieta dijo que iba a pasar por el templo por un rato para orar allí antes del Año Nuevo. Sonriendo sinceramente, Elliot le deseó cortésmente a la niña un buen viaje. Solo ahora Julieta notó las flores púrpuras en las manos de Elliot. Juliet preguntó con cautela de dónde había sacado Elliot la dalia morada, a lo que Elliot respondió que un invitado recién llegado había traído esas flores como regalo. Elliot le preguntó tensamente a la niña si esa no era la flor que Julieta no soportaba. Elliot, sintiéndose culpable, intentó esconder la maceta detrás de sí y pidiendo perdón, dijo que retiraría inmediatamente las flores. Pero Julieta dijo con calma que no era necesario quitar las flores. Elliot miró a la niña con incredulidad y volvió a preguntar, sin entender por qué Juliet dijo eso. A lo que Juliet le pidió a Elliot que pusiera las flores en la oficina de Lennox, ya que se verían apropiadas allí. Julieta subió al carruaje y se alejó, dejando atrás a un Elliot confundido. Elliot se quedó mirando el carruaje alejarse, sin entender por qué Julieta había reaccionado de esa manera. Al llamar a la puerta de la oficina del duque, Elliot pidió cortésmente entrar, y Lennox lo permitió. Elliot entró en la habitación, en la que, además del duque, ya había guardias. Lennox miró pensativo por la ventana. El duque observó mientras Julieta se alejaba. El duque se volvió hacia Elliot, que estaba colocando flores en la mesita de noche del estudio, tal como Juliet le había aconsejado anteriormente. Lennox le preguntó a Elliot quién estaba actualmente sirviendo como guardaespaldas de Julieta. Elliot respondió que en ese momento el guardaespaldas de la niña era Kane. Lennox luego pidió a sus súbditos que llamaran a Kane a su oficina inmediatamente. El duque también pidió que se recopilara toda la información sobre los movimientos de Julieta durante los últimos 3 meses y que se le entregara un informe completo en su oficina antes del almuerzo. Confundido, Elliot se ajustó las gafas y volvió a preguntarle al duque qué necesitaba hacer. Entonces Lennox aclaró que quería saber cada lugar donde había estado Julieta, todas las personas que había conocido, incluso las cartas que la muchacha había intercambiado. El duque pidió no perderse ni un solo detalle. Pero Elliot no entendía para qué servía todo esto. ¿Por qué no preguntarle directamente a Julieta? Lennox se enojó y le preguntó a Elliot si el duque necesitaba repetir la orden 2 veces. Elliot hizo una reverencia temerosa y pidió perdón al duque para que Lennox no se enojara aún más con él. Lennox le entregó la carpeta a Elliot y le dijo que solo tenía 3 horas para ocuparse de ella. Elliot se puso tenso, porque 3 horas era muy poco tiempo para un asunto tan complejo. Elliot no entendió por qué el duque de repente dio tal orden. En ese momento, Julieta estaba en el camino, la niña estaba sentada y miraba pensativa por la ventana del carruaje. La encantadora Julieta estaba en algún lugar de sus pensamientos. Al llegar al templo, Julieta contempló el majestuoso tamaño del edificio del templo divino. Dirigiéndose a la criada que acompañaba a la muchacha, Julieta dijo que regresaría pronto. En el centro del templo había una estatua, alrededor de la cual se colocaron muchas velas. Acercándose, Julieta contempló esta maravillosa estatua divina. Inclinando la cabeza y sacando una moneda, Julieta pensó en qué deseo debería pedir en un momento tan difícil de su vida. Detrás de Julieta, entre la multitud, estaban 2 muchachas. A espaldas de Julieta, las chicas susurraban sarcásticamente sobre ella. Una de las muchachas reconoció a Julieta como la amante del duque de Carlisle. Acercándose al sacerdote, Julieta le entregó una moneda y cortésmente le pidió que encendiera una de las velas. Una de las muchachas que estaba detrás de ella se volvió hacia Julieta y le dijo que no se habían visto durante mucho tiempo, después de lo cual le preguntó cómo estaba el duque. Otra niña le preguntó a Julieta si le importaría que ella invitara a Lennox a su próxima fiesta de té, y luego invitó a Julieta ella misma a tomar el té.
La multitud parecía estar ejerciendo presión moral sobre Julieta. Esas sonrisas eternamente forzadas y falsas de la gente ejercían presión sobre Julieta. La niña sabía lo que se escondía detrás de sus máscaras. Julieta estaba de espaldas a las chicas. Sabía perfectamente que ellas chismorreaban sobre ella a sus espaldas y difundían rumores sin fundamento. Julieta era muy consciente de todo esto, pero no lo demostró. Julieta se contuvo lo mejor que pudo para no expresar toda su indignación a la multitud. Reuniendo sus fuerzas, Julieta se volvió con calma hacia la gente. Necesitaba mantener el rostro del amable e inocente amante de Lennox. Julieta agradeció cortésmente a las niñas por la invitación y dijo que había estado muy ocupada últimamente y que le sería difícil asistir al evento. La muchacha se tensó, pero dijo que entendía a Julieta, tras lo cual se despidió hasta su próximo encuentro. En ese momento, una muchacha emergió de la multitud con un andar elegante. Después de arreglarse el cabello, la muchacha se sorprendió al ver a Julieta allí. Era la princesa Priscila. Se volvió hacia Julieta y le preguntó cuánto tiempo hacía que no se veían. Al ver a Priscila, Julieta le preguntó cortésmente por su salud. Priscila es la sobrina del emperador, que desde hace mucho tiempo busca la atención de Lennox, pero Julieta escuchó que la princesa se había comprometido recientemente con el conde Casper. El conde Casper estaba justo al lado de la princesa. Juntos destacaban entre la multitud. Julieta hizo una reverencia y se volvió hacia ellos, pidiéndoles que aceptaran sus tardías felicitaciones por su reciente compromiso. La princesa dijo que no había nada malo en ello, porque eso pasa cuando vives en provincias. Cubriendo las manos de Julieta con las suyas, Priscila exclamó lo afortunada que era de haberse conocido. Y como el destino los había reunido allí, la princesa invitó a Julieta a pedir un deseo y la atrajo hacia la estatua. Priscila sacó una moneda y se ofreció a encender una vela para Julieta. La princesa miró enojada a Julieta, como si estuviera decidiendo qué tipo de cosa desagradable hacer, después de lo cual Priscila supuestamente dejó caer accidentalmente las monedas al suelo. Julieta levantó el dobladillo de su vestido y miró confundida las monedas que habían caído frente a ella. Priscila se disculpó sarcásticamente y dijo burlonamente que su mano simplemente había temblado involuntariamente. Después de lo cual la princesa se acercó y supuestamente pisó accidentalmente una de las monedas. Priscila se volvió hacia Julieta y le preguntó si su amiga podía recoger la moneda por ella, mientras todos observaban la escena expectantes. Priscila añadió sarcásticamente que no había nada malo en eso, ya que eran amigos. A lo que Julieta simplemente sonrió con calma. Entendió que Priscila simplemente quería humillarla frente a muchas personas, pero no iba a seguir el ejemplo de la princesa. Priscila, indignada, le preguntó a Julieta por qué su amiga dudaba y la instó a recoger la moneda rápidamente. La princesa todavía tenía el pie sobre la moneda que le había pedido que recogiera, lo que hacía más difícil para Julieta recogerla si lo hacía. Julieta sonrió dulcemente y dijo contenta que quería regalarle algo a la princesa. Priscila miró a Julieta con incredulidad y le preguntó de nuevo. No sabía qué esperar de Julieta. En ese momento, Julieta sacó un puñado de monedas y se las arrojó contenta a la princesa. Priscila se indignó con Julieta y le preguntó qué significaba todo eso, a lo que Julieta explicó tranquilamente que había olvidado darle un regalo a la princesa en honor a su reciente compromiso. Julieta colocó su mano sobre su pecho y ofreció sus sinceras felicitaciones por tan gran acontecimiento. Ya había un montón de monedas a los pies de las chicas, por lo que era evidente que no sentían pena por ellas. Priscila miró las monedas nerviosa y disgustada, sin saber qué hacer. Julieta miró tranquilamente las monedas y burlonamente le pidió perdón a la princesa, diciendo que sucedió completamente por accidente. Después de lo cual, Julieta añadió en tono burlón que, como eran amigas, Priscila no se enfadaría por una nimiedad tan insignificante. Priscila miró a Julieta con irritación, preguntándose qué podía hacer para humillarla. La princesa gritó furiosamente el nombre completo de su amiga. Priscila bajó la mirada y añadió con la misma furia que lo que había hecho Julieta era una desfachatez increíble. Priscila supuso que Julieta se atrevía a comportarse con tanta insolencia solo porque disfrutaba del favor del duque de Carlisle. Sonriendo satisfecha, Julieta dijo que eso era exactamente. Después de todo, su gracia el duque protegerá a Julieta sin importar lo que ella haga. Priscila miró a su amiga con miedo cuando Julieta dijo que el poder de la casa ducal era realmente enorme. La princesa rompió a llorar de indignación y prometió que un día Julieta se arrepentiría de lo que había hecho. Después de lo cual, Priscila salió corriendo del templo llorando. Las muchachas junto a las cuales pasaba la princesa intentaron detenerla y calmarla. Con sus payasadas y el escándalo del final, la princesa atrajo la atención de todos en el templo. Julieta entonces pensó que Priscila la arrastraría del cabello. La princesa estaba tan insatisfecha con las acciones de su amiga. De repente todos en el templo se volvieron hacia Julieta, pero al recordar cómo la muchacha humilló a la princesa, inmediatamente se alejaron de ella, temiendo que Julieta pudiera hacerles lo mismo. Después de un tiempo, Julieta terminó todos sus asuntos y abandonó el templo para continuar con sus asuntos. Alguien se detuvo detrás de Julieta.
Corriendo hacia Julieta, el hombre agarró sin contemplaciones la mano de la niña. El hombre, volviéndose hacia Julieta, dijo que había rumores de que el duque de Carlisle tenía un gusto vulgar en mujeres y parecía ser cierto basándose en la apariencia de Julieta. Julieta, indignada, le dijo al conde Casper que ya no debía atreverse a levantar la mano contra ella tan libremente. El conde miró a Julieta y le preguntó qué intentaba negar, porque todos sabemos cuáles son las preferencias del duque de Lennox. Casper se acercó indecentemente a Julieta y poniendo su mano sobre su hombro, dijo que ya había oído mucho sobre ella. Casper le susurró al oído que había rumores de que Julieta poseía algún tipo de magia de ilusión encantadora. Julieta le dijo al conde que no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando. Entonces Casper preguntó directamente si Julieta había encantado al duque. «O quizás los talentos de Julieta en otras áreas son más excepcionales», preguntó el conde ambiguamente, tomando la mano de Julieta. Pero sea como fuere, una Julieta así jamás llegaría a ser duquesa, así que el conde le pidió a la muchacha que abandonara ese sueño inútil y estúpido. El rostro de Julieta se ensombreció, pero ella permaneció tranquila. Casper no debía entender que ella estaba asustada. Entonces Casper le preguntó a Juliet si realmente se consideraba una pareja adecuada para Lennox Carlisle. Julieta se divirtió con sus palabras, y la muchacha le preguntó al conde Casper si el hombre realmente estaba celoso del duque hacia ella. Casper se sorprendió por la pregunta irrespetuosa de Julieta. Al notar la reacción de Casper, Juliet agregó con aire de suficiencia que pensaba que el conde simplemente estaba celoso de que solo ella disfrutaba del favor total del duque de Carlisle. Pero qué lástima, hasta donde Julieta sabía, su gracia el duque no estaba interesado en los hombres. Julieta dijo que, sin embargo, incluso si el conde fuera una mujer, aún tendría que esforzarse mucho para atraer la atención del duque. Casper miró a Julieta con irritación. Al conde no le gustó en absoluto el descaro de la muchacha, ni lo que decía. Casper se puso furioso, y en su enojo el conde llamó a Julieta una perra loca. El conde levantó la mano para golpear a Julieta. Casper estaba furioso. Pero en ese momento, comenzaron a aparecer mariposas alrededor del conde, y Casper las miró confundido. Los ojos del conde estaban llenos de horror e incomprensión de lo que estaba sucediendo. Casper parecía haberse vuelto loco. Esto hizo que la cabeza de Casper diera vueltas y cayera al suelo confundido. Julieta, fingiendo arrepentimiento para que la gente a su alrededor no sospechara nada, le preguntó al conde qué había sucedido. Julieta le dio la mano a Casper para ayudar al conde a levantarse y le preguntó si todo estaba bien con él. Pero Casper gritó de miedo cuando Julieta se acercó a él. Julieta se dirigió al conde con calma para no llamar la atención de quienes la rodeaban. Julieta puso su mano sobre el hombro del asustado Casper. Después de lo cual, Julieta se llevó un dedo a los labios y le pidió a Casper que se callara y escuchara lo que iba a decir. A los ojos de Casper, Juliet parecía un monstruo, dispuesto a matarlo si era necesario. Julieta pisó la mano de Casper con su talón para llamar la atención del conde, lo que le provocó un gemido silencioso de dolor. Julieta presionaba al conde. Casper estaba listo para huir de ella con miedo, pero la niña le impidió hacerlo. Julieta dijo que esta vez le permitiría salirse con la suya con lo que dijo, pero quién sabe qué podría hacer esa loca perra, como la llamaba Casper, la próxima vez. Entonces Julieta le pidió cortésmente a Casper que tuviera cuidado con sus palabras y acciones la próxima vez. Al ver el rostro asustado de Casper, Julieta sonrió con satisfacción, que era exactamente lo que la niña quería. Julieta dijo en un tono amenazante que la próxima vez podría lanzar un hechizo de ilusión real y hacer que Casper saltara del techo en la oscuridad de la noche sin que nadie lo viera. Entonces Casper se dio cuenta de que los rumores sobre que esta mujer poseía ilusiones eran ciertos, lo que lo asustó aún más. Julieta le preguntó al conde si había entendido todo, y de ser así, le pidió a Casper que asintiera con la cabeza en señal de comprensión. Casper meneó la cabeza nerviosamente, solo para hacer que Juliet lo dejara lo más rápido posible. Después de esto, Julieta liberó al conde Casper. Julieta se marchó satisfecha de sí misma, mientras el conde aún no se recuperaba de su miedo y continuaba sentado en el suelo en medio del templo. Después de que Julieta se fue, la gente corrió hacia Casper y comenzaron a preguntarle qué diablos estaba pasando allí. Casper estaba aterrorizado. Tenía miedo de decirle a la gente la verdad de lo que había sucedido. La multitud estrechó la mano del conde y le preguntó si todo estaba bien con él. Julieta suspiró con disgusto. Parecía que ya no podría engañarse a sí misma. Ahora el conde sabía la verdad. Juliet nació con magia natural, capaz de invocar seres de otras dimensiones. Julieta puede otorgarle a su objetivo elegido cualquier ilusión que desee, en forma de criaturas mágicas con forma de mariposa. Julieta atrapó la mariposa, la colocó en su mano y la miró. Las recientes palabras del conde sobre su intento de seducir a Lennox Carlisle con la ayuda de ilusiones pasaron por la mente de Juliet, y la muchacha pensó en sus palabras. Si esto hubiera sido posible desde el principio, Julieta nunca se habría encontrado en esta situación. Mientras Julieta bajaba las escaleras, de repente alguien la llamó. Al mirar al hombre, Julieta se sorprendió. Sir Jude estaba parado frente a ella.
Sir Jude, el muchacho pelirrojo, le sonrió amablemente a Julieta. Julieta le preguntó a Sir Kane dónde estaba y por qué Jude vino en lugar de él, porque cuando la niña se dirigía al templo, Sir Kane la acompañó. Jude dijo que el señor Kane de repente tenía un asunto urgente, por lo que llegó en su lugar. Detrás de Julieta, un par de chicas susurraban sobre algo, discutiendo lo que sucedió en el templo. Al notarlos, Judas le preguntó a Julieta si había sucedido algo en el templo mientras él no estaba. Julieta le respondió con calma que no había pasado nada. Jude le preguntó a Lady Monad por qué todos la miraban solo a ella, a lo que Juliet respondió que quién sabe. Jude volvió a mirar con cautela a la multitud para asegurarse de que Juliet no corriera ningún peligro. Jude se aclaró la garganta, llamando la atención de Juliet. Después de lo cual Jude cayó de rodillas. Y sacando la caja, Judas dijo que su gracia el duque le había enviado un regalo en sus manos. El hombre sostenía una caja azul. Julieta miró fascinada lo que había dentro de la caja. Dentro de la caja había un collar, una lágrima de sol, un trofeo especial obtenido por su señoría. Julieta no podía apartar la vista del hermoso collar brillaba y centelleaba bajo los rayos del sol. Pero Julieta reunió sus fuerzas, se alejó de la caja y llamó a Jude para que estuviera con ella. Jude cerró la caja en silencio, aceptando ir. Estaban viajando en el carruaje cuando Jude decidió acercarse cautelosamente a Julieta. Jude le preguntó a Milady si regresaba a la mansión, a lo que Julieta respondió que se dirigía en dirección equivocada. Julieta dijo que se dirigía a la finca de Moned y pidió que la llevaran en el camino. Planeaba descansar en casa y luego ir al banquete de la noche. Jude le preguntó a Julieta sorprendido si regresarían juntos a la mansión, a lo que Julieta dijo que no y pidió que el collar fuera devuelto al duque. Julieta sostenía en su mano la caja que le habían regalado. Entonces Judas preguntó si a Julieta le había gustado el collar que el duque le había regalado. Julieta volvió a mirar el collar y dijo que era hermoso. Jude no debería haberlo dicho en voz alta, pero aún así dijo que el collar era algo muy caro. El duque lo había preparado especialmente como regalo de cumpleaños para Lady Monad. Juliet dirigió sus pensamientos hacia Lennox. Julieta le preguntó al duque qué, es decir, quería que fingieran que la conversación de hoy sobre la separación no había sucedido. Julieta miró hacia abajo y notó con tristeza que Lennox realmente nunca cambió. Julieta cerró la caja con calma, poniendo así fin a sus pensamientos sobre Lennox, y diciendo que aquel regalo ya no contenía el así llamado corazón, Julieta le entregó el regalo a Judas. Este no era el regalo que Julieta quería recibir, y si Lennox pensó que esto haría que Julieta cambiara de opinión acerca de separarse de él, entonces no fue así. Los sirvientes informaron al duque que no se había encontrado nada sospechoso en las actividades de Julieta durante los últimos 3 meses. Entonces Lennox preguntó si eso era todo lo que habían encontrado. Al revisar los papeles con los informes, Elliot dijo que eso era todo, después de lo cual informó que todos los asuntos urgentes ya se habían completado. Elliot se arrepintió inmediatamente, pensando que era tan inoportuno que le ordenaran terminar todos los asuntos urgentes hoy. Volviéndose hacia la ventana, Lennox preguntó qué había estado haciendo Juliet hoy. El sujeto informó que había ido al templo para reunirse con Lady Priscilla y el conde Casper. Al escuchar el nombre de Casper, Lennox se dio la vuelta y se tensó. El sujeto confirmó sus palabras y dijo que el conde había hablado brevemente con Lady Monad y luego abandonó el templo, conmocionado y tembloroso. Lennox pensó seriamente en sus palabras. Jude se estaba calentando junto a la chimenea y dijo que Julieta iba a descansar un poco en la finca del conde y luego iría directo al salón de baile del palacio. Lennox dijo pensativamente que era bueno que Jude se lo hubiera dicho. El duque recordó que Julieta había quedado con él esa tarde y no había aparecido, y además había anunciado repentinamente que debían separarse. Lennox no entendía qué significaba todo esto. Su señoría golpeó nerviosamente su dedo sobre la mesa, no comprendía una petición tan brusca de Julieta. En ese momento, Jude recordó que cuando entró en la propiedad del conde hoy, notó algo extraño allí. Judas entonces escuchó la conversación de las criadas mientras pasaba. Jude dijo que parecía que un hombre extraño había venido a buscar a la joven. Lennox se preguntó quién era ese hombre extraño que, según Jude, insistía en que absolutamente tenía que ver a Julieta. El hombre había estado viniendo allí durante 2 o 3 meses en los últimos meses. Las criadas pensaron que era sospechoso y simplemente lo echaron, así que no pasó nada después de eso. Jude también notó que las criadas dijeron que el extraño parecía un joven de unos 30 años. Lennox se sentó, perdido en sus pensamientos, decidiendo qué hacer. El duque repitió las palabras de Jude sobre el joven, y Lennox encontró esto curioso. Lennox miró amenazadoramente a los sirvientes. Tanto es así que se quedaron paralizados, sin atreverse a hacer ni decir nada. El duque le habló a Elliot con tanta severidad que su rostro se oscureció por el miedo. Lennox le pidió a Elliot que liberara a los caballeros de la sombra. Elliot hizo una reverencia cortés y comenzó a cumplir la orden. En ese momento, Julieta ya había llegado a la finca. Una criada la recibió y le dijo que prepararía zapatos y un vestido para Milady, y le pidió a Julieta que esperara un poco. Julieta agradeció a la criada por su ayuda y decidió pasar por el salón de té por un rato.
Julieta caminó con confianza hacia la puerta que conducía al salón de té. Cuando se abrió la puerta, sonó una campana desde arriba, anunciando una visita. Acercándose a la taquilla, Julieta preguntó si podía sentarse en la terraza. La mujer del otro lado le preguntó si mi señora estaba segura de esto, porque afuera hacía un poco de frío. Julieta dijo que le gustaría admirar la vista y amablemente pidió un poco de té helado antes de salir a la terraza. Le gustaría admirar la vista y amablemente pidió un poco de té helado antes de salir a la terraza. Poco después, una camarera mayor le trajo té a Julieta en la terraza. Julieta se sentó sola y miró las hermosas vistas de los jardines desde la terraza. Una camarera observaba a Julieta desde la ventana. Una mujer se acercó a la camarera y estaba a punto de preguntar quién estaba sentado allí, pero la camarera la interrumpió y dijo que era Lady Juliette Monad. Inmediatamente comenzaron a circular rumores en la casa de té. Uno decía que Julieta había perdido a sus padres tempranamente y había tenido dificultades sin tutores. Otro escuchó que Julieta estaba luchando por el puesto de duquesa. Julieta se sentó tranquilamente, disfrutando de las vistas y del silencio. No escuchó las conversaciones cáusticas en la casa de té. No escuchó a la gente difundiendo rumores sobre ella y hablando a sus espaldas. En ese momento, un carruaje negro llegó a la casa de té. Julieta llamó a la camarera y le pidió que trajera otro vaso de té helado. Al regresar a la tienda de té para tomar su pedido, la camarera se topó con un hombre amenazante que salía a la terraza. Julieta no asustaba al hombre en absoluto, le resultaba familiar. El hombre dijo que había venido a acompañar a Julieta. Juliet le preguntó al hombre, Sir Kane, ¿dónde había estado? Milady dijo que Sir Jude informó que Kane tenía que irse por algún asunto urgente, preguntó Juliet. Kane inclinó la cabeza y pidió perdón. No tenía derecho a hablar de dónde y por qué se había ido. Juliet simplemente se rió entre dientes. Tenía una idea de dónde estaba Kane. Mi señora le preguntó a Kane si el duque lo había convocado. No es así. Kane se tensó y dijo que eso no era cierto. Entonces Juliet notó que Kane dudaba y decidió preguntar si Lennox había preguntado algo sobre ella para poder sacarle información al guardaespaldas. Kane se puso nervioso. Juliet claramente estaba tratando de averiguar algo. Kane apretó los puños y repitió que no tenía derecho a hablar de ello. Julieta lo miró con calma y él se relajó, dándose cuenta de que no habría más preguntas. Dándose la vuelta, Kane pidió perdón con pesar en su voz. Julieta solo dijo que entendía todo y que no haría más preguntas. Juliet se volvió con confianza hacia Sir Kane, atrayendo su atención hacia ella. Juliet dijo que Kane debía estar cansado y por qué no debería descansar un poco, ya que el té helado era tan dulce y refrescante. Kane consideró por un momento si aceptar la invitación, después de lo cual Kane se sentó a la mesa y dijo que estaría feliz de aceptar el obsequio. Juliet le preguntó a Kane si quería otro vaso, a lo que él aceptó con vacilación. Luego Juliet llamó a la camarera y le pidió otra taza de té. Kane bebió té frío con una pajita y miró amablemente a mi señora, agradeciéndole por el obsequio. Julieta se acomodó un mechón de cabello para contemplar las hermosas vistas desde la terraza. A medida que se acercaba la noche, la gente ya bailaba a todo volumen en el salón de baile del palacio. Lennox estaba de pie en el balcón dentro del salón de baile, observando a alguien entre la gente. Un caballero apareció de la nada detrás del duque. Apareció tan silenciosamente, como una sombra. No en vano los llamaban así. El caballero, una muchacha, se volvió hacia el milord, inclinando la cabeza y poniendo su mano sobre su pecho, en señal de respeto. Lennox preguntó qué pasaba con la llamada sombra de la cosecha que había pedido recientemente. La niña dijo que la habían encontrado. Se enteraron que el nombre del hombre era Donovan y que vivía en el distrito 8. El caballero preguntó cuáles serían sus próximas órdenes. El duque ordenó que lo mantuvieran bajo observación por ahora y que él decidiría qué hacer con él después del banquete. Lennox miró hacia el salón de baile y encontró a la persona adecuada con sus ojos. Al finalizar el diálogo, la muchacha hizo una respetuosa reverencia y se despidió del duque. Después de que el caballero se fue, Lennox continuó mirando hacia el salón de baile. Habiendo encontrado nuevamente a la persona adecuada, el duque lo miró pensativo. Desde el balcón donde se encontraba Lennox, podía ver a todos los bailarines, pero no estaba en absoluto interesado en ellos. Frente al balcón se encontraba una Julieta solitaria. Ella estaba allí completamente sola, triste. Julieta claramente no quería estar allí y se sentía fuera de lugar. Lennox se preguntó qué habría pasado si Julieta no hubiera venido al banquete. El duque habría ido a la propiedad del conde y habría arrastrado a Julieta hasta allí él mismo si ella no hubiera aparecido. De repente alguien se acercó a Julieta, atrayendo su atención, lo que la sorprendió mucho. El hombre estaba un poco borracho y le preguntó a Julieta si debería invitarla a una copa de champán. Julieta declinó cortésmente y dijo que no se sentía muy bien ese día. El hombre pidió perdón vacilante y se apresuró a irse. Cuando él se fue, Julieta se quedó sola nuevamente. Se sintió triste por eso, pero aún así suspiró aliviada por estar libre de la desagradable compañía de un hombre.
Lennox no entendía por qué Juliet estaba sola cuando la habitación estaba llena de gente. Julieta escuchó la animada conversación de las chicas cercanas y dirigió su atención hacia ellas. Los amigos de una de estas muchachas la felicitaron sinceramente por el hecho de que pronto se casaría. Una amiga dijo que la niña sería una novia muy hermosa. La futura novia agradeció a sus amigas por tales palabras. Las muchachas charlaron agradablemente entre ellas, discutiendo un acontecimiento tan significativo y feliz. Julieta estaba feliz por ellos, pero también triste porque nunca había experimentado algo así. Juliet apretó su mano con inquietud y no pudo evitar pensar en Lennox y su relación. Lennox siempre creyó que las relaciones entre un hombre y una mujer era mejor terminarlas rápidamente, porque cuanto más se prolongaban, más problemas surgían. Su relación con Julieta también debería haber terminado, y hace mucho tiempo, como pensaba Lennox. Pero todo resultó completamente diferente. Quizás porque Lennox pensaba que Julieta era diferente a las demás. No era habladora, no exigía nada, por lo que nunca molestaba al duque como lo hacían las otras chicas. Cuando Lennox se dio cuenta de que la presencia de Julieta se había convertido en una parte natural de su vida diaria, su sexto sentido ya estaba enviando señales de alarma de que era hora de terminar. Lennox recordó cuándo ocurrió ese momento de alarma. Caminaron a través del puente, separados uno del otro. Entonces Julieta se volvió hacia Lennox, llamando su atención para que el duque se diera la vuelta. Sonriendo dulcemente, Julieta dijo que tenía algo para el duque. Julieta sacó algo y Lennox observó con interés para ver qué sería. Julieta sacó un pañuelo que ella misma había bordado recientemente. Julieta le entregó el pañuelo y preguntó si el duque lo aceptaría. El don de la sinceridad. Las mujeres a menudo lo dan, exigiendo emociones excesivas. Al final, Julieta resultó ser igual que los demás. Entonces Lennox pensó que esto era todo. Era hora de terminar. El duque tomó de todos modos el pañuelo y comenzó a examinar el patrón que Julieta había hecho en él. Mirando el pañuelo, Lennox se repitió una vez más que era hora de terminar su relación, de lo contrario terminaría mal. Julieta sonrió dulcemente al notar su reacción. Julieta preguntó si era cierto que a Lennox no le gustaban esas cosas. Lennox miró a la niña. Se sorprendió de que Julieta notara esto. Las damas que Julieta conoció en el festival la instaron a hacer una bufanda así, y ella no pudo negarse, así que intentó hacerla. Julieta dijo que no le importaba lo que hiciera con el regalo. El duque podía tirar el pañuelo o dárselo a otra persona. Luego de estas palabras, se fue dejando a Lennox solo. Al final, Lennox no pudo atreverse a tirar el pañuelo. El duque seguía prometiéndose que hoy pondría fin a esto, terminaría su relación. Pero al mirar a Julieta, seguí posponiéndolo hasta mañana, y luego hasta la próxima temporada. Lennox sostuvo tiernamente la cabeza de Julieta en sus brazos. El duque la miró con una mirada penetrante, como si intentara comprenderla, leerla. Aunque Lennox seguía repitiéndose a sí mismo que ya era hora de romper con ella, todavía no podía dejar ir a Juliet. Habían pasado 7 años, y tal vez, en el fondo, nunca tuvo la determinación de romper esa conexión. Alguien se acercó nuevamente a Julieta. Ella intentó apartarlo cortésmente, diciéndole que no se sentía bien, porque bailar era demasiado agotador para ella. Pero el hombre se mantuvo firme, le ofreció a Julieta champán y vino y no tenía intención de irse. Julieta agradeció cortésmente al hombre por sus ofertas, pero ya estaba empezando a temer su insistencia, ya que el hombre estaba bajo la influencia del alcohol. Entonces alguien se acercó a Julieta. El hombre agarró casualmente a Julieta por la cintura desde atrás. Lennox miró al hombre con hostilidad y le preguntó qué asuntos tenía con el socio del duque. El hombre estaba seriamente asustado por la apariencia de Lennox. El hombre pidió perdón frenéticamente y se apresuró a irse para no meterse en problemas accidentalmente. Lennox observó al hombre severamente hasta que desapareció de su vista. Julieta llamó a Lennox y el duque la miró. La muchacha agradeció amablemente a Lennox por salvarla, pero el duque se mantuvo severo. El duque miró a Julieta sin emoción. Se volvió hacia Julieta y le pidió hablar a solas, y entonces ella se tensó, porque Lennox parecía mortalmente tranquilo y severo. Julieta y Lennox salieron al balcón afuera, ya era tarde. Julieta se apoyó en la barandilla y dijo que afuera hacía bastante frío. Julieta estaba de pie frente a un hermoso jardín, mirando a lo lejos, como si se estuviera tranquilizando antes del difícil diálogo que se avecinaba con el duque. Pero no fue la vista desde el balcón lo que llamó la atención de Lennox, sino el collar que llevaba Juliet. Lennox miró fijamente a la niña, clavándole la mirada en el cuello. Lennox miró a Julieta con desdén y le preguntó si había recibido el collar que le había enviado esa mañana. Julieta dijo honesta y tranquilamente que había recibido un regalo. Miró al cielo estrellado, como si no quisiera darse la vuelta para enfrentarse al enfurecido duque. Entonces el duque se enojó. Podía imaginar cualquier cosa que pudiera haber pasado con el regalo, pero ya que el collar había llegado a Julieta, ¿por qué no lo usaba? Lennox rugió, preguntando por qué el collar no estaba en Juliet. Julieta le pidió que la comprendiera correctamente. Estaba realmente feliz de recibir un collar tan maravilloso. Es solo que es muy caro y valioso, y Julieta tenía miedo de perderlo, así que envió el collar de regreso a la mansión porque estaría seguro allí.
Julieta había preparado este vestido y estas joyas con antelación para el banquete de hoy, y no combinaban en absoluto con el collar regalado. Lennox escuchó a Julieta con insatisfacción, no sabía si la muchacha decía la verdad. Él todavía estaba tenso, pero mucho menos, porque si le crees a Julieta, no había nada malo en sus acciones. Lennox miró a Julieta, que estaba de pie pacíficamente, como si estuviera a punto de decir algo más. Julieta miró hacia abajo y dijo que tenía algo para el duque. Julieta sacó el pergamino, se lo entregó a Lennox y le pidió que lo aceptara. Lennox desenrolló el pergamino con incredulidad y preguntó qué era. Todo su mundo pareció derrumbarse cuando Lennox comenzó a leer lo que estaba escrito en el pergamino. Julieta sonrió dulcemente en ese momento. Sabía cuál sería la reacción de Lennox, pero el pergamino era muy importante. El pergamino contenía un contrato que Julieta había redactado hacía 7 años. Lennox se enojó y preguntó qué tipo de contrato era. Julieta se quedó de pie, esperando que el duque lo leyera. Ella no quería hablar. Tenía miedo. El contrato establecía que si una de las partes ya no deseaba continuar la relación, debían separarse de mutuo acuerdo. Lennox leyó con horror mientras la ira crecía en su interior. Julieta bajó sus tristes ojos hacia el pergamino, pero no dejó de sonreír. Lennox se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de leer. Entonces Julieta le preguntó al duque si estaba contento. Lennox volvió a mirar el contrato y preguntó cuál era el motivo de la ruptura. Julieta dijo que realmente no había ninguna razón particular para ello. La niña preguntó si hasta ahora le había ido bastante bien. Lennox miró enojado a Julieta. No la entendía en absoluto, ni entendía lo que estaba diciendo. Julieta nunca hizo nada que pudiera desagradar al duque, excepto que a veces usaba la llamada mariposa sin su permiso. Pero Julieta cumplirá 25 años en una semana y le gustaría terminar todo en paz. Julieta apretó el puño nerviosamente. Este tema era desagradable para ella. Después de lo cual Julieta añadió con tristeza que solo quiere vivir tranquila, en calma, como toda la gente común. Lennox escuchó a la niña en silencio, tratando de comprender lo que Juliet había dicho. Intentó contener sus emociones y, apretando los dientes, preguntó si esta vida no era lo suficientemente normal. Julieta miró a Lennox desconcertada, no entendía cómo esta vida podía ser tan normal. Después de lo cual ella estalló en risas y Lennox le preguntó qué era lo gracioso. Habiéndose calmado, Julieta pidió perdón. Julieta preguntó cómo esta vida podía ser ordinaria cuando su señoría era todo lo opuesto a lo ordinario. Juliet miró a Lennox y esperó algún tipo de respuesta de él. Lennox agarró el pergamino con irritación. El duque apretó aún más fuerte el contrato en su mano, tratando de contener sus crecientes emociones. Lennox agarró su corbata con fuerza, intentando quitársela, como si le impidiera hablar. Julieta quedó desconcertada por sus movimientos bruscos. Cualquier cosa se podía esperar de Lennox cuando estaba enojado. Lennox dijo enojado que todo esto era ridículo y miró a Julieta con una mirada asesina. Lennox agarró a la asustada Julieta por el hombro y le dijo que no iba a escuchar más eso. Lennox arrastró a la muchacha hasta la salida, exclamando al irse que el banquete había terminado. Julieta intentó decirle algo al duque, pero él no la oyó. El duque arrojó bruscamente a Julieta al carruaje, que en ese momento se encontraba en el palacio. Julieta estaba terriblemente asustada. Lennox ya había cerrado la puerta y se había dado la vuelta cuando Juliet intentó gritarle, diciéndole que todavía tenía algo que decir. Lennox la miró con una mirada asesina, ordenándole a Juliet que se callara o estaría en problemas. Julieta se asustó por la mirada de Lennox y se quedó en silencio, solo para que el duque no le hiciera algo más. Lennox le dijo severamente al cochero que regresaban al norte y le pidió que le dijera al mayordomo que hiciera los preparativos para la partida tan pronto como llegaran a la mansión. Lennox dijo que terminaría sus asuntos y los seguiría a la mansión más tarde, y luego se dirigirían al norte. El duque dirigió a los caballeros de manera guerrera. Los caballeros se sentaron obedientemente detrás de Lennox, esperando nuevas órdenes. Lennox le preguntó a Hardin dónde estaba el hombre extraño que había intentado ver a Julieta varias veces. Hardin reiteró que el hombre ahora estaba en el 8º distrito. Lennox decidió dirigirse allí y ordenó a los caballeros que capturaran al hombre inmediatamente. Después de un tiempo, Lennox y varios caballeros llegaron a un edificio alto. Lennox entró en la habitación donde ya estaba sentado un hombre atado. El hombre estaba arrodillado con la boca cerrada y tratando de decir algo, llevando al propio duque frente a él. El hombre estaba muy asustado. Hardin dijo que era Donovan, el que había estado buscando a la joven durante algún tiempo. Donovan los miró con lástima, sus ojos rogándoles que lo perdonaran. Lennox ordenó que le quitaran la mordaza a Donovan. Donovan finalmente logró liberarse del trapo que tenía en la boca, después de lo cual inmediatamente comenzó a balbucear algo en su defensa. El hombre pidió perdón entre lágrimas y prometió devolver todo el dinero inmediatamente. Lennox le preguntó a Hardin, confundido, ¿qué tipo de dinero? Y Hardin respondió que Donovan había estado endeudado desde que abrió su clínica. Donovan pensó que lo habían capturado debido a su deuda, pero al darse cuenta de que ese no era el caso, le preguntó a Lennox con horror si lo habían capturado debido a su deuda. Lennox miró severamente al hombre, decidiendo qué hacer a continuación.
Acercándose, el duque le ordenó a Donovan que respondiera a sus preguntas. Al recordar a su amante, Lennox le preguntó a Donovan cómo era su relación con Juliet Monad. Donovan respondió nerviosamente que nunca había conocido a Juliet, lo cual era cierto. Lennox le preguntó enojado a Donovan por qué había estado buscando a Juliet más de una vez. Donovan murmuró algo con incertidumbre. Lennox no lo escuchó. Donovan inclinó la cabeza y dijo que no podía hablar de eso, por lo que Lennox hizo un gesto con la mano hacia los guardias que estaban junto al hombre. Donovan se aterrorizó cuando escuchó el sonido de la espada siendo sacada de la vaina detrás de su espalda. No quería morir. Por miedo, Donovan gritó que todo era culpa de su madre. Donovan estaba histérico. Tenía mucho miedo de lo que le estaba pasando. Lennox preguntó, confundido, qué tenía que ver la madre de Donovan con eso, y Donovan se tensó. Donovan dijo que su madre solía trabajar en una farmacia, pero recientemente renunció y aparentemente cometió un error en la última receta que le hizo a Juliet Monad. Lennox preguntó cuál era la medicina que la madre de Donovan le había dado por error a Juliet. Donovan admitió tristemente que se trataba de una hierba llamada silfio. Donovan explicó que la hierba silfio es un anticonceptivo. Lennox todavía no entendía cuál era el problema, así que le preguntó a Donovan al respecto. Donovan se puso visiblemente nervioso. Donovan dijo que Juliet tomó silfio junto con el medicamento anterior que había ordenado. El medicamento que Julieta ordenó antes previene el aborto espontáneo, pero después de tomar este medicamento anterior junto con el nuevo, pueden ocurrir efectos secundarios graves. Lennox preguntó incrédulo qué aborto era espontáneo, ya que Julieta nunca le había dicho que estaba embarazada. Donovan dijo que si Juliet está efectivamente embarazada y el bebé en su vientre podría estar en peligro después de tomar estos medicamentos al mismo tiempo. Los ojos de Lennox expresaban horror genuino. No sabía qué pensar. Tras las palabras de Donovan, el duque saltó y con un brusco movimiento del pie derribó la puerta, dejando atrás a la gente desconcertada. Lennox montó su caballo y los desconcertados caballeros intentaron gritarle para saber qué debían hacer. Pero al duque no le importó y siguió adelante, sin prestar atención. Lennox montó su caballo tan rápido como pudo, solo para llegar a tiempo. La cabeza de Lennox estaba llena de pensamientos. No entendía por qué Juliet no le había dicho que estaba esperando un hijo. El duque tenía recuerdos de Julieta parada frente a él por la mañana y pidiéndole que la dejara. Otro recuerdo de Julieta y Lennox de pie en el balcón después del banquete. El verano pasado, una mujer extraña llegó a Lennox con un niño. La mujer afirmó que ese niño era de Lennox. El duque los miró con incredulidad. La mujer le dijo descaradamente al duque que ese niño era su hijo. La mujer le mostró con entusiasmo el niño a Lennox, quien estaba parado cerca. Avergonzado, claramente no quería estar allí. Lennox miró pensativo al niño y dijo que el muchacho no se parecía en nada a él. La mujer se tensó y el niño permaneció allí, avergonzado, mirando hacia otro lado de Lennox. Cabello negro y ojos rojos, la mujer le pidió al duque que mirara más de cerca, porque ¿qué otra evidencia se necesitaba de estos dos? Porque de ellos estaba claro que el niño se parecía a Lennox. Lennox miró al niño pensativamente. El duque llamó a Elliot, quien miró con cautela a Lennox. Lennox tomó al niño por el hombro y se lo mostró a Elliot. El niño estaba asustado por el hecho de que el duque lo tomó. Agachándose hasta el nivel de la cabeza del niño para que Elliot pudiera comprobarlo más fácilmente, Lennox le preguntó sarcásticamente si pensaba que el niño se parecía al duque. El niño miró a Elliot esperanzado. A Elliot le resultó difícil decirlo. El color del cabello y los ojos coincidían, pero algo andaba mal. Entonces Lennox le preguntó a la mujer cuál era el nombre del niño. La mujer dijo que su nombre era Eric. El niño miró dulcemente al duque. Lennox dijo con tristeza que se dio cuenta de que el duque tenía un plan. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo aquí. Lennox agarró la piedra del cuello del niño y Eric se sorprendió. Con un movimiento brusco, Lennox arrancó la piedra de su cuello y el niño se asustó. La mujer tenía mucho miedo de que los descubrieran y se apresuró a detener al duque. Pero Lennox ya había destruido sin piedad la piedra en sus manos. La apariencia de Eric cambió de inmediato y al notarlo, el niño se asustó. Su cabello negro se tornó castaño claro y sus ojos rojos, ámbar. Lennox informó que la mujer utilizó un artefacto mágico. Lennox preguntó con altivez dónde había conseguido la mujer una piedra espiritual tan barata. El niño corrió hacia su madre. La mujer abrazó a Eric. Se quedaron allí temblando de miedo, porque Lennox podría haber matado por engañarlos. Eric miró a Lennox con lástima, rogando por misericordia. El duque agarró al niño por el cabello sin contemplaciones. Lennox preguntó cómo ese niño tembloroso, según la mujer, podía ser su hijo. Eric se retorció en los brazos del duque, tratando de salir, y lloró. Lennox arrojó a Eric de nuevo a los brazos de la mujer. El niño estaba muy asustado. Lennox pidió a los guardias que los sacaran. Entonces la mujer finalmente le gritó al duque que había entendido mal todo. La mujer le gritó a Lennox que efectivamente era su hijo, momento en el que la atención del duque fue atraída por algo. Lennox notó que Julieta estaba parada modestamente junto a la columna. Ella los había estado observando todo este tiempo. Lennox miró a Julieta con confusión.
Julieta observó lo que ocurría con cierto disgusto. Lennox no tenía claro qué había causado exactamente tales emociones en su amante. Los ojos de Julieta mostraban decepción por el duque y lástima por el muchacho. Antes de que Lennox pudiera decir algo, Juliet huyó. El duque se quedó solo, sin atreverse a seguir a Julieta. Lennox observó a Julieta irse en silencio. Lennox huyó a la mansión, abandonando su caballo en el camino. Al entrar corriendo al edificio, Lennox preguntó emocionado a los sirvientes dónde estaba Julieta ahora, y ellos respondieron que mi señora ahora estaba en el segundo piso. Lennox corrió lo más rápido que pudo hasta el segundo piso. El duque abrió sin ceremonias la puerta de la habitación de Julieta. Pero la habitación estaba completamente vacía, la luz estaba apagada, Julieta se había ido. Lennox estaba asustado, no entendía dónde estaba Julieta, no tenía idea de dónde buscarla. Los sirvientes llegaron corriendo tras el alarmado Lennox y no entendían qué diablos estaba pasando, ya que habían visto con sus propios ojos cómo la joven regresaba. En ese momento, algo llamó la atención de Lennox. En la habitación vacía y oscura había una solitaria mariposa volando. Lennox agarró la daga que estaba cerca, y con un golpe cruel, Lennox hundió la daga en la mariposa. El impacto hizo que la mariposa temblara leve y notablemente. Después de un tiempo, la mariposa desapareció por completo, dejando atrás un pequeño brillo azul. Lennox se dio cuenta de que todo esto era una ilusión de Julieta. Lennox le preguntó a Kane, mientras estaba con Juliet, si comía o bebía algo. Kane recordó que Juliet le había ofrecido té helado cuando se conocieron. Fue entonces cuando Lennox se dio cuenta de todo. Como la ilusión no funciona en Kane, Juliet agregó algo a su bebida. Lennox estaba enojado, porque Julieta había pensado en todo hasta el último detalle y no sería fácil encontrarla. Elliot se acercó al duque vacilante y le preguntó cuáles eran sus órdenes. Si Julieta quiere, puede desaparecer sin dejar rastro, como si se evaporara. Además, ahora, durante la celebración de Año Nuevo, será difícil buscar a Julieta entre la multitud, dijo Lennox. Lennox recogió el collar que le había regalado a Julieta y recordó a su amante. Lennox agarró el adorno firmemente en su mano. Para Lennox, nada de esto importaba. El duque había ordenado que encontraran a Julieta, sin importar el costo, y que la devolvieran sana y salva, sin un solo rasguño. El sacerdote, todavía medio dormido, se ajustó la tocada y gritó furioso que esa gente se atrevía a estar allí. Lennox se encontraba en el umbral del templo, y a los caballeros con armas, el sacerdote continuaba gritándoles, diciendo que cómo se atrevían a traer armas a este monasterio sagrado. Lennox condujo a los caballeros majestuosamente, y no tenía intención de retirarse debido a los gritos del sacerdote sobre las armas. Lennox se volvió hacia el sacerdote y comentó con altivez que hacía mucho tiempo que no se veían. El sacerdote estaba indignado por la insolencia del duque de Carlisle. Le preguntó a Lennox por qué había venido el duque y si no había sido excomulgado del templo anteriormente. Podría ser que Lennox y sus caballeros vinieran a dañar el santuario. Lennox le pidió al sacerdote que no dijera tonterías. El duque solo había venido a tomar prestada la reliquia de vigilancia, el Ojo de Argos. El sacerdote se indignó ante la petición del duque. El Ojo de Argos es el tesoro de su templo, que deben custodiar y no están obligados a entregar a cualquiera. El sacerdote nunca permitiría que le quitaran el tesoro, pero Lennox dijo que si le prestaban el Ojo de Argos, el duque les devolvería el templo del norte a cambio. El sacerdote preguntó irritado qué había dicho el duque, cómo Lennox podía ofrecer algo a cambio del tesoro. Después de lo cual el sacerdote finalmente pensó en su propuesta. Habiendo dejado de quejarse, el sacerdote dijo resueltamente que esto todavía era el tesoro del templo y que este intercambio no era suficiente para un trato justo. Lennox hablaba en serio, necesitaba este tesoro. El duque preguntó irritado al sacerdote por qué había decidido que el duque estuviera negociando. En ese momento, Julieta caminaba sola por el bosque. Julieta estaba claramente preocupada, tenía miedo de que la encontraran y tenía prisa por esconderse. Las mariposas volaron hacia Julieta y le dijeron que tenían un gran dolor. Julieta tomó una mariposa en su mano y comenzó a escuchar lo que pasaba. Esa mariposa dijo que odiaba a una persona. La mariposa dijo que ese hombre era un simple mortal, la atacó, ella lo consideró arrogancia. Julieta escuchó atentamente la historia de la mariposa y simpatizó con ella. Las mariposas amaban a Julieta, su elegida, y le aconsejaron a la muchacha que tuviera cuidado con ese hombre. Julieta soltó la mariposa y dijo que todo estaría bien, porque no pensaba volver a ver a Lennox. La niña miró hacia adelante con confianza. Había un edificio más adelante, la estación de tren. Era su salvador. Ahora es el momento de que Julieta abandone la capital. Julieta se sentó y esperó dócilmente que llegara el tren. Julieta miró las botas que llevaba puestas. Botas de cuero áspero. Solo piense, hace solo unas horas Julieta estaba caminando por el salón de banquetes con tacones altos. Esto parece una especie de fantasía para la chica. Ahora este mundo ya no tiene nada que ver con la niña. A partir de este momento Julieta iba a vivir la vida más normal. Ahora Julieta tenía que olvidarse de Lennox para siempre. Julieta se giró hacia el ruido y pensó que el tren estaba a punto de llegar. Los ojos de Julieta se abrieron de miedo cuando vio que no era un tren lo que había llegado. Lennox salió a recibir a Julieta.
El duque no estaba contento con lo que estaba sucediendo, estaba claramente agotado por la búsqueda de Julieta. Acercándose a la niña, Lennox se volvió hacia Juliet, atrayendo su atención. Julieta saltó de su asiento cuando vio a Lennox. Agarrando la maleta, Julieta huyó del duque. Julieta se preguntó cómo Lennox había logrado encontrarla cuando ella había cubierto sus huellas. Lennox debe haber descubierto que Julieta lo engañó y huyó, por lo que el duque debe estar furioso. ¿Quién sabe qué le hará el duque? Lennox extendió su mano vendada y ensangrentada y le ordenó severamente a Juliet que se quedara quieta. Julieta continuó huyendo de Lennox, pero Lennox alcanzó a Juliet. Lennox agarró a la niña por la muñeca. Lennox preguntó si Juliet lo odiaba tanto que quería huir. Julieta gritó, pidiéndole a Lennox que soltara su mano. Julieta logró liberar su mano. Julieta miró a Lennox con disgusto. El duque había arruinado todo su plan. Julieta notó una herida en la mano del duque. Julieta asumió que Lennox la había encontrado usando el ojo de Argos. Julieta notó una herida en la mano del duque. Julieta asumió que Lennox la había encontrado usando el ojo de Argos. Lennox miró a la niña severamente. Julieta tenía razón, usó el ojo de Argos. Pero Lennox dijo que desde que había encontrado a Julieta, cómo lo había hecho el duque no era lo más importante ahora. El duque preguntó por qué demonios Julieta decidió huir de él. Lennox se acercó a Julieta y le preguntó si el niño en su vientre era su hijo. Julieta no entendía lo que decía el duque, o simplemente fingía no entenderlo. Entonces Lennox explicó que el hijo del boticario había confesado todo, diciendo que Julieta había tomado la medicina para evitar un aborto. El duque le preguntó a Julieta si eso era cierto. Julieta se sorprendió y asustó cuando el duque se enteró de todo. Lennox le preguntó a la niña si Julieta le iba a ocultar a su propio hijo. Julieta se tensó mientras intentaba decidir qué decir. El plan de Julieta de escapar en secreto fracasó, pero aún no ha terminado. Julieta le sonrió dulcemente a Lennox. Julieta dijo que no le había ocultado nada al duque. Julieta había ordenado esa medicina solo a petición de su doncella. Lennox preguntó qué, es decir, Julieta no estaba embarazada de su hijo. Julieta está dispuesta a jurarlo al duque. Lennox apretó el puño enojado. Pensó que Julieta estaba realmente embarazada, pero la niña dijo lo contrario. Y tomando a Julieta por el hombro, Lennox le preguntó si esperaba que el duque creyera eso ahora mismo. Lennox estaba furioso, porque si este no era su hijo, entonces ¿de quién era este bastardo? Juliet miró hacia abajo, temerosa de mirar a Lennox. Juliet y Lennox se quedaron en silencio por un momento. El rostro de Lennox se oscureció al darse cuenta de que esto solo estaba alejando aún más a Juliet. El duque soltó a Julieta vacilante. Lennox dijo que esta vez le creería a Juliet, pero a cambio, Lennox pidió detener todo esto y regresar al norte. Lennox aceptaría cualquier cosa que complaciera el alma de Julieta. Julieta quedó sorprendida con las palabras de Lennox. Julieta miró a Lennox con incertidumbre, con ojos compasivos, y le preguntó nuevamente qué acababa de decir el duque. Lennox apartó la mirada de Julieta con disgusto, pero el duque dijo que estaba dispuesto a repetirlo tantas veces como fuera necesario. El duque repitió que haría lo que Julieta quisiera, cualquier cosa. Lennox hará cualquier cosa, ya sea interpretar a la familia o cualquier otra cosa. A Julieta no le gustaron sus palabras, ella entendió que Lennox solo quería comprarla. Lennox dijo que dejaría que Julieta hiciera lo que quisiera durante el tiempo que ella quisiera. Lennox le extendió la mano a Julieta y le dijo que simplemente tendrían que regresar al norte para hacer esto. Julieta se quedó allí triste. Este no era su sueño original. Juliet apartó la mano de Lennox con irritación. Julieta estaba irritada por el comportamiento del duque. Julieta dijo que Lennox era increíblemente cruel y que ya había tenido suficiente. Era hora de terminar con todo. Lennox estaba enojado, pero permaneció en silencio para no derramar todas sus emociones sobre Juliet. Julieta dijo que no hubo un solo momento en el que ella fuera feliz con el duque. En ese momento, un tren llegó a la estación y Julieta dijo que todo había terminado entre ellos. Comenzaron a aparecer mariposas alrededor de los ojos de Lennox, engañándolo. Julieta estaba entre muchas mariposas. La niña dijo que nunca volverían a verse. Los ojos de Julieta ardían. La niña no tenía intención de quedarse con Lennox. Había mariposas por todas partes, impidiendo que Lennox pudiera echar una última mirada a su amante. Julieta sonrió. La muchacha dijo que como este era su último encuentro, diría la verdad. Lo que dijo Julieta antes sobre no ocultar nada no era una mentira. Julieta cerró los ojos con una sonrisa para calmarse. Julieta dijo que el niño que ahora estaba en su vientre no era el hijo de Lennox. Lennox quedó atónito ante esta noticia. Julieta se preguntó si esta caja sería suficiente para sacudir a Lennox por completo. El duque finalmente se dará por vencido con Julieta después de lo que ella dijo. Julieta se despidió de Lennox. Lennox, en un ataque de desesperación, intentó atrapar a Julieta y detenerla. La mano del duque estaba a centímetros de Julieta cuando la niña le dio su último adiós. En ese mismo momento, ante la mirada atónita de Lennox, Julieta desapareció, como si nunca hubiera estado allí, delatada solo por las mariposas restantes. Lennox estaba deprimido, tal como Juliet quería. El tren arrancó y Lennox se quedó solo en la estación. Julieta estaba sentada en el tren. Julieta pensaba con tristeza en los suyos. Julieta cerró los ojos con alivio, porque ahora una nueva vida comenzaba.
Nadie entiende por qué Juliet Monad intenta abandonar Lennox Carlisle. Todo comenzó hace 7 años, en el verano en que Juliet cumplió 18 años. La niña estaba parada en un círculo de sirvientas que la ayudaban con sus atuendos. La niña no entendía qué hacer. La amiga de Julieta, Fátima, le preguntó a Julieta qué pensaba del vestido. Julieta se sentó en el sofá y leyó un libro tranquilamente. Parece que Julieta no escuchó lo que dijo Fátima. Julieta disfrutaba el libro con tranquilidad, sin importarle lo que pasaba a su alrededor. Fátima exclamó y le preguntó a su amiga si Julieta siquiera la estaba escuchando. Julieta se disculpó cortésmente y volvió a preguntar qué había dicho Fátima. Fátima le preguntó a Julieta cuál era el vestido más bonito. Julieta dijo pensativa que pensaba que el vestido más bonito era el que llevaba puesto en ese momento. Fátima se iluminó de alegría al escuchar esto. Fátima se quitó el vestido y, arrojándoselo a la criada, dijo que ella lo estaba eligiendo. Fátima le preguntó a Julieta qué usaría su amiga para ir al baile mañana. Julieta dijo que había planeado usar el vestido de su madre, pero la niña lo modificó un poco. Fátima preguntó a su amiga, desconcertada, cómo haría Julieta para debutar en sociedad con el viejo vestido de su madre. Fátima le señaló a su amiga las perchas con ropa. Y le dijo a su amiga que sería mejor elegir uno de esos vestidos, y si Fátima se lo contaba a su padre, él también le compraría uno nuevo a Julieta. Julieta agradeció a su amiga por su generosidad y dijo que todo estaba bien. Julieta dijo que el vestido de su madre era muy elegante y hermoso. Fátima hizo pucheros, sin entender la elección de Julieta, porque le ofrecieron cientos de vestidos nuevos y hermosos, pero ella eligió el viejo vestido de su madre. Habiendo dejado de leer, Julieta decidió irse. Fátima miró enojada a su amiga y pensó que Julieta no sabía en absoluto cómo divertirse. Su casa familiar se llama Noble, pero en realidad se trataba simplemente de una familia conde, al menos eso pensaba Fátima. Después de hacer la maleta, Julieta se despidió cortésmente de su amiga. Fátima dijo que hay rumores de que habrá un invitado especial en el baile de mañana. Julieta se interesó y preguntó quién sería. La amiga respondió que no sabía exactamente quién era, ya que no le habían dado ningún detalle. Con una sonrisa pícara, Fátima dijo que, sin embargo, a Julieta probablemente no le importaba quién viniera. Fátima agregó que Julieta ya tiene un guapo novio. Julieta levantó la cabeza sorprendida, mirando a su amiga. Julieta preguntó nuevamente si Vincent era guapo. Fátima preguntó si su amiga era demasiado estricta con su prometido, Vincent. Julieta preguntó si había sido demasiado dura, ya que se habían comprometido temprano, pero la muchacha nunca había pensado en su prometido Vincent de esa manera. Julieta paseaba por los hermosos jardines de la finca del conde Moneda, respirando el aire fresco. La primera vida de Juliet Monad fue infeliz. Julieta quedó huérfana a los 15 años después de perder a sus padres. Fue entonces cuando Julieta conoció a Lennox Carlisle, se aferró a su amor y murió a los 25 años. Julieta no entendía por qué, habiendo muerto así, le habían concedido una segunda vida. Julieta se preguntó si fue Dios quien le dio otra oportunidad de vivir. Cualquiera sea el motivo, su objetivo principal sigue siendo el mismo: evitar la muerte de los padres. En cuanto a Lennox Carlisle, Juliet decidió no cruzarse nunca con él y no tener nada que ver con él. Julieta abrió la puerta entreabierta y anunció que estaba en casa. Había una mujer pelirroja sentada en la habitación sosteniendo flores. Ella le sonrió alegremente a Julieta y la saludó. Julieta estaba feliz. Ella se arrojó a los brazos de su madre. Mamá dijo que pensaba que Julieta ya era adulta, pero todavía era una niña. Julieta yacía feliz en el regazo de su amada madre. Mamá le dijo a su hija que corriera a lavarse las manos rápidamente porque papá había traído una anguila fresca. Julieta estaba muy feliz con esta noticia. De repente algo ocurrió arriba. Se escuchó una voz desde arriba. Gritaba cómo se atrevía ese sinvergüenza a invadir esto. La voz intentaba ahuyentar al hombre. Julieta se asustó. Era la voz de su padre. Decidió ir a ver qué pasaba arriba. La madre intentó detener a Julieta, preocupándose por ella. Julieta subió las escaleras hacia el segundo piso con cautela. Julieta puso su mano sobre su pecho. Estaba muy preocupada por su padre. El hombre se acercó al padre de Julieta y le dijo que estaba haciendo un escándalo por alguna baratija insignificante. Miró irritado hacia Julieta. El hombre se dirigió directamente hacia Julieta. Julieta reconoció al hombre. Era el tío Casper. Julieta se tensó cuando el hombre caminó hacia ella amenazadoramente. Cuando el tío Casper vio a Julieta, exclamó que había crecido tanto que apenas la reconocía. En una vida pasada, Casper mató a sus padres, malgastó toda la herencia y vendió a Julieta. Es el enemigo jurado de su familia. Gracias a las medidas que Julieta tomó en esta vida para evitar que su bondadoso padre le diera dinero a Casper, él se encontró en una situación miserable, siendo ahora perseguido por usureros. Esta vez, Julieta nunca permitirá que Casper se acerque a sus padres. Julieta se volvió hacia el tío Casper. Casper miró a Julieta con disgusto. Julieta le contó felizmente a Casper que no se habían visto desde hacía mucho tiempo. Julieta preguntó si Casper ya se había ido. Julieta dijo que ahora estaban limpiando la puerta principal, por lo que sería más fácil para el tío Casper salir por el patio trasero. Casper agradeció sinceramente a Julieta por la advertencia y siguió lo que dijo la niña. Julieta sonrió satisfecha, como si anticipara algo.
Julieta se despidió del tío Casper cortésmente. Antes, Julieta liberó una jauría de perros en el patio trasero. Entonces, cuando se vaya, Casper tendrá que sufrir un poco con esto. Julieta golpeó suavemente la puerta de la oficina de su padre. Al abrir la puerta, Julieta saludó a su padre con preocupación. Julieta miró a su padre, que estaba perdido en sus pensamientos, apoyado en la mesa. Papá estaba pensando nerviosamente en algo, poniendo su mano debajo de su barbilla. El padre estaba encantado de ver a Julieta en el pasillo. Julieta preguntó cortésmente si podía entrar, y su padre le dio permiso. El padre les sirvió a cada uno una taza de té caliente. Julieta dijo que acababa de encontrarse con el tío Casper en las escaleras. El padre se tensó y preguntó si ese sinvergüenza de Casper le había dicho algo innecesario a Julieta. Julieta dijo que Casper simplemente la saludó y se fue. La niña le preguntó a su padre por qué el tío Casper vino a verlo. El padre miró a su hija Julieta con emoción. Después de lo cual el padre de Julieta cerró los ojos cansado. El padre se levantó y llamó a Julieta. El padre le entregó a Julieta una caja. La niña quedó muy sorprendida con tal regalo. Es una reliquia familiar dejada por el difunto jefe de la casa, el conde Quirien Moned, y se llama campanilla de invierno. Julieta miró fascinada el colgante en forma de llave. La niña le preguntó a su padre si el tío Casper había venido por la reliquia. El padre miró hacia abajo con tristeza y dijo que era verdad. Casper vino por una campanilla de invierno. El hombre miró pensativo la llave y dijo que le iba a regalar la reliquia a Julieta por su 19º cumpleaños. El padre trajo la cadena a Julieta. La niña lo miró sorprendida. El hombre sonrió y dijo que sería mejor darle la campanilla de invierno a Julieta ahora. Julieta miró la llave y no entendió si realmente era suya ahora. Su padre le dijo a Julieta que custodiara la reliquia como a la niña de sus ojos. Julieta miró el regalo, estaba feliz y contenta de que su padre confiara en ella. La niña le preguntó a su padre si recordaba cómo, cuando era pequeña, jugaba a escondidas con esa llave cuando su padre lo descubrió. La reprendió muy duramente por ello. El padre se rió cálidamente y dijo que por supuesto que lo recordaba. La pequeña Julieta caminó por toda la casa y trató de insertar la llave en cada cerradura para descubrir dónde encajaba. El personaje principal dijo tristemente que esa llave no encajaba en ninguna de las llaves y le preguntó a su padre qué tipo de llave era entonces. El padre dijo que no lo sabe con seguridad, que él mismo no lo sabe. El hombre miró a Julieta con amor. El padre dijo que estaba seguro de que la heroína encontraría la respuesta por sí sola. Julieta estaba decidida a encontrar la respuesta. La niña felizmente estuvo de acuerdo con su padre. Julieta parecía brillar. Pero la heroína se preguntó por qué el tío Casper le pedía con tanta insistencia a su padre esa llave en particular. Después de todo, esta mansión estaba llena de cosas mucho más valiosas que esta llave, y eso le dio a Julieta una sensación incómoda. Mamá llamó a Julieta y le dijo que era hora de ir al salón de banquetes. La niña salió apresuradamente y le gritó a su madre que ya estaba en camino. Los padres estaban encantados de ver a Julieta, parecían brillar. La madre de Julieta le dijo que parecía un hada de verdad, y su padre dijo que Julieta era igualita a su madre, una viva imagen de una belleza. Julieta se sintió avergonzada por las palabras de sus padres. El vestido del personaje principal realmente parecía elegante. Los padres recogieron con alegría a Julieta y la llevaron al carruaje. El baile de la campana azul, también conocido como el banquete del ciervo blanco, es una invitación enviada a todos los hombres y mujeres jóvenes de todo el país que han celebrado su 18º cumpleaños. Durante las celebraciones de 7 días, la persona que recibe más flores recibe el honor de llevar una corona de campanas. El salón ya estaba lleno de gente, los jóvenes invitaban a las damas a bailar, algunos ya estaban bailando, otros simplemente estaban charlando. Julieta se sorprendió al ver esta celebración. El padre llamó a Julieta para saludar a los ancianos. Julieta aceptó felizmente. La familia interactuó bastante bien con los mayores. La mujer mayor empujó al joven hacia adelante y él se giró hacia Julieta. El joven extendió su mano en señal de invitación a bailar. Julieta estaba bailando lentamente con el joven. La muchacha miró hacia otro lado. Los padres de Julieta estaban cerca. Estaban sinceramente felices por su hija. Los padres estaban felices por la heroína, la amaban mucho, como ella los amaba. Julieta está feliz de ver a sus padres y de lo sinceramente felices que están por ella. Después del baile, la familia se reunió nuevamente y caminó por el salón, discutiendo alegremente algo. Los amables padres de Julieta estaban vivos, bien y a su lado. Para Julieta, esta fue la mayor felicidad. La heroína deseaba que esta felicidad durara para siempre. La muchacha se quedó sin aliento de sorpresa cuando vio a Fátima entre la gente. Julieta pidió permiso a sus padres para hablar un rato con Fátima y su padre se lo permitió. El personaje principal corrió alegremente hacia Fátima y la saludó, pero la amiga de Julieta quedó muy sorprendida. Fátima se apoderó de la alegría de Julieta, la saludó y le preguntó cómo estaba disfrutando del baile, y si lo estaba disfrutando, Julieta exclamó que lo estaba disfrutando todo y que estaba muy contenta de haber venido. El camarero trajo a las chicas una copa de champán. Fátima miró a su alrededor y preguntó si el invitado especial ya había llegado. No vio a nadie destacable. Fátima preguntó si Julieta notó a alguien especial.
Julieta miró a su alrededor y dijo que ella tampoco veía a nadie. El hombre golpeó su vaso con una cuchara, atrayendo la atención de los que habían llegado. Julieta y Fátima miraron al hombre con sorpresa. El hombre exclamó en voz alta, atrayendo la atención de todos, y anunció que tenía el honor de presentar al venerable invitado. Fátima estaba encantada y dijo que parecía que el invitado especial ya estaba aquí. Tenía mucha curiosidad de quién podría ser. Un invitado especial subió al escenario y el hombre exclamó que había llegado hasta ellos directamente desde el norte. El hombre presentó al invitado a todo el salón como el duque de Lennox Carlisle. Julieta inmediatamente contuvo el aliento y se cubrió la boca con las manos con horror. Por miedo, Julieta dejó caer su copa de champán al suelo, atrayendo la atención de todos. Fátima le preguntó a Julieta, nerviosa y temerosa, qué estaba haciendo. Julieta estaba presa del miedo y la incomprensión. Sus ojos se abrieron y se quedaron congelados, y se le hizo más difícil respirar. Fátima le preguntó a Julieta con desdén si todo estaba bien con ella, porque se había puesto muy pálida. Las criadas corrieron a ayudar con baldes, trapeadores y trapos, preguntando mientras pasaban si Julieta estaba herida y diciendo nerviosamente que limpiarían todo pronto. Fátima miró con interés e incomprensión a Julieta, que permanecía de pie con expresión sombría mientras las criadas limpiaban el suelo. Las pupilas de Julieta se encogieron y expresaron un horror genuino. Después de un tiempo, la gente perdió interés en Julieta y volvió a la escena donde el hombre le estaba entregando algo a Lennox. El hombre le entregó a Lennox una ramita de campanilla azul como símbolo de la festividad. El duque miró con interés el regalo que el hombre le había dado. Después de lo cual Lennox volvió su mirada hacia Julieta. La heroína estaba muy asustada, sus ojos se abrieron y se redondearon, y un sudor frío apareció en su rostro. Julieta se disculpó cortésmente con Fátima y le dijo que necesitaba irse. Antes de que Fátima pudiera decir algo, Julieta ya había salido corriendo del pasillo. Julieta corrió levantando el dobladillo de su vestido para no caerse. A Julieta le resultaba difícil respirar debido a la excitación y el miedo. La niña no entendió lo que eso significaba, porque Lennox solo aparece en la capital para el baile de Año Nuevo. Solo cuando se encontró afuera, al aire fresco, Julieta se detuvo y recuperó el aliento. Julieta intentó calmarse, respirando aire fresco por la boca. La madre preocupada de la niña se acercó a ella. Julieta se dio la vuelta y respiró aliviada, se sentía más tranquila con su madre. Mamá estaba preocupada por lo que le pasó a Julieta en el pasillo, así que le preguntó si estaba bien y por qué había salido corriendo de repente. La mujer tocó a Julieta con ternura y notó que estaba cubierta de sudor frío. La madre le preguntó si su hija estaba enferma. Julieta dijo que se sentiría mejor si descansaba un poco, y la niña también se disculpó con su madre por hacerla preocupar. Julieta miró a su alrededor y al no ver a su padre, le preguntó a su madre dónde estaba. La mujer le dijo a Julieta con vacilación que parecía que algo había sucedido en casa. Un carruaje se detuvo frente a mamá y Julieta, y ellas lo miraron con alarma. El padre salió del carruaje y llamó a Lillian y Julieta. Lillian corrió alarmada hacia el padre Cassius y le preguntó qué había sucedido. Su padre dijo que parecía que alguien había entrado en la casa. Dijeron que no habían robado nada, pero Cassius pensó que valía la pena ir y comprobarlo por sí mismo. Julieta y Lillian miraron a su padre con preocupación. Él le dijo a su hija que se quedara allí con su madre. Cassius ya se había dado la vuelta para volver al kart, pero Julieta dijo que ella también quería ir. El hombre no sabía qué decir y miró a Lillian. Lillian se acercó a Cassius y tomándolo de la mano, le dijo que no podía dejarlo ir solo y que también iría con él. Cassius cerró los ojos, decidiendo si llevarse a las chicas con él. El padre tomó su espada y asintió, diciendo que así fuera. Toda la familia estaba en el carruaje y se dirigía hacia la casa. Cassio miró ansioso por la ventana y dijo que la guardia de la ciudad llegaría pronto cuando llegaran a casa. El padre pidió a las niñas que se quedaran en el carruaje, pero antes de que pudiera terminar de hablar, algo sucedió. Alguien con una capa roja pasó corriendo junto al carruaje. El carruaje se sacudió. Las muchachas miraron a su alrededor con miedo. Lillian bloqueó a Julieta consigo misma y Cassius sacó su espada. Los caballos se pusieron terriblemente furiosos y sacudieron el carruaje. El carruaje comenzó a caer. Julieta, con horror en los ojos, intentó agarrarse a algo. Un desconocido hirió al cochero. Los caballos perdieron el control y el carruaje cayó al suelo. Las botas del hombre desconocido estaban manchadas de sangre. El hombre cargó bruscamente con una mano a Julieta, ensangrentada e inconsciente. El dolor era insoportable cuando el carruaje volcó. Julieta perdió el conocimiento. Su cuerpo no obedecía. Julieta no entendía en absoluto lo que pasaba. Sin lugar a dudas, el hombre arrojó a Julieta al duro suelo. Julieta yacía ensangrentada en el suelo. Un hilo de sangre color burdeos fluía de su sien. Apenas podía abrir los ojos. Julieta no entendía dónde estaban sus padres. El tío Casper corrió hacia los hombres y enojado les preguntó qué era. Casper preguntó a los hombres con capas quién les dijo que mataran a los Moneds.
Bajo la lluvia torrencial, los cuerpos sin vida de los padres de Julieta yacían en el suelo, con un enorme charco de sangre debajo de ellos. Casper estaba enojado porque solo les había dicho a los hombres que tomaran el collar. El hombre le preguntó a Casper cómo quería que el hombre sometiera al ex caballero sin matarlo. El hombre le pidió al varón que fuera más razonable. Casper miró a los hombres con horror. No tenía intención de matar a la familia. El padre se enojó y apretó el puño con irritación. Entonces Casper preguntó furioso a los hombres dónde estaba el collar. El hombre se sentó junto a Julieta y Casper lo miró con irritación. El hombre, mirando al personaje principal, dijo que el collar no estaba entre las cosas del conde y la condesa. Casper estaba asustado y enojado por lo que dijo el hombre. El padre exclamó enojado que eso era imposible, pues el collar tampoco estaba en la mansión. Le preguntó al hombre dónde podría estar entonces, a lo que el hombre solo se encogió de hombros. Casper, echando al hombre a un lado, dijo que él mismo encontraría el collar, como si se hubiera vuelto loco. El padre agarró una daga y comenzó a rasgar la ropa de los Monets en pedazos para encontrar este collar. Dijo que debería estar en algún lugar por aquí. Los hombres observaron con desdén lo que hacía Casper, y él gritó que era imposible que el collar no estuviera allí. Uno de los hombres suspiró cansadamente. Estaban cansados de ver a Casper. El hombre se acercó a Casper y le dijo que habían buscado todo y le aconsejó que abandonara ese negocio. Casper se detuvo, sosteniendo una daga en su mano. El padre se apartó de los cuerpos irritado, lleno de ira. El hombre dijo que parecía que Julieta todavía estaba viva. Se volvió hacia Casper y le preguntó si matar a la niña o dejarla con vida. Esa era la voluntad de Casper. Julieta seguía tendida en el suelo. No tenía fuerzas para levantarse. Le dolía todo el cuerpo. La muchacha sacudió la mano, intentando reunir toda la fuerza que le quedaba. Juliet se sentó. No pudo evitar pensar que debería haber acabado con ese bastardo de Casper antes. Al ponerse de pie, debajo de Julieta se vio una llave. Ella la tomó con mano temblorosa. La heroína se dio la vuelta sobre un costado, sosteniendo la llave en sus manos, y comenzó a llorar amargamente. Y todo esto fue con el fin de conseguir el collar. Julieta acercó la llave y mentalmente se sorprendió de que Casper contratara matones y llegara tan lejos. Julieta cerró los ojos, escuchó una voz, pero no entendió quién hablaba. La niña pensó que lo imaginaba. El padre se enojó mucho y, al irse, les dijo a los hombres que fingieran que no se conocían y que si decían una sola palabra al respecto, se arrepentirían. Casper salió apresuradamente del edificio, dejando a los hombres atrás. El hombre le preguntó a otro qué harían con esta niña. El hombre le dijo que simplemente matarían a Julieta. Pero matar a Julieta sería un desperdicio, por lo que los hombres decidieron que podían venderla para obtener ganancias. Julieta se llevó la llave a los labios con vacilación. La voz de alguien sonó en la cabeza de Julieta. Ella no entendía si ese sonido venía de la llave. La voz volvió a oírse, diciendo que podían matar a los hombres por Julieta. Julieta se sentó frente a la gran puerta blanca. El ser al otro lado de la puerta dijo que eran grandes y poderosos, y que los humanos eran criaturas insignificantes, demasiado débiles para cambiar algo. La criatura dijo que si los liberaban, harían pedazos a los hombres por Julieta. Julieta se dio cuenta de que esa era la puerta que coincidía con la llave que no había podido encontrar, por mucho que había buscado. La muchacha apretó la llave en su mano y comprendió que esa era precisamente la puerta. Esa misma puerta, cerrada con llave para guardar algo peligroso dentro. Julieta miró la puerta y dudó. Pensando en los matones que mataron a sus padres y en lo que le sucedería si Juliet abría la puerta, se armó de valor. En la cabeza de Julieta también apareció la silueta de Casper, quien contrató a estos matones por un collar. Ella quería venganza. Julieta reunió su determinación y deseo de venganza y entregó la llave de la puerta. La muchacha metió la llave en la cerradura y la puerta cedió, y aquella voz se oyó de nuevo detrás de ella. En ese momento reinaba un idilio en el salón. La celebración estaba en pleno apogeo. Todos bailaban. Lennox salió de la habitación y aflojó la corbata que tenía apretada alrededor del cuello. Hardin estaba esperando en la puerta de la habitación de Lennox y ella cortésmente le abrió la puerta. Había un hombre en la habitación que se dirigió cortésmente al duque de Carlisle y le dijo que había recorrido un largo camino para llegar hasta allí. Lennox se acercó a Sir Mylan y le preguntó severamente dónde estaba el artefacto. Mylan dijo que el artefacto está aquí. El hombre lo consiguió buscando en el mercado negro de la capital. Al abrir la caja, la mirada de Lennox se posó en una maravillosa tiara. Se dice que este artefacto fue traído al mercado por una joven con cabello rubio platino. Lennox sacó con cuidado la tiara y la miró evaluativamente. Hardin le preguntó a Lennox si esto era lo que estaba buscando. Lennox volvió a mirar el artefacto y sonrió con picardía. El duque aplastó sin piedad la tiara en sus manos y mirando a Mylan, dijo que era falsa. Lennox se apresuró a irse y, antes de irse, el duque le dijo al confundido Mylan que continuara su búsqueda. En la puerta, Lennox se volvió hacia Hardin y le dijo que regresarían al norte por ahora. Hardin hizo una reverencia cortés y dijo que entendía todo, pero Mylan aún no se había recuperado del hecho de que Lennox rompió la tiara. Hardin y Lennox caminaron por el pasillo. El duque miró por encima del hombro hacia el salón de baile. Lennox estaba en el segundo piso, miró por la ventana.
A través de la ventana se podía ver claramente a todos bailando en el salón. Hardin siguió su mirada y le preguntó a Lennox si estaba buscando a alguien. Lennox se alejó rápidamente de la ventana y le dijo a Hardin que no estaba buscando a nadie. Pero una escena cruzó por la mente de Lennox, una tímida Julieta parada entre otras personas. Lennox recordó su rostro, su mirada, lo asustada e irritada que estaba al mismo tiempo. El duque frunció el ceño y se encontró pensando en Julieta. Lennox volvió a mirar por la ventana. El duque no entendía por qué esa mujer no podía salir de su cabeza. Después de un rato, el hombre ya estaba a caballo. Jude se volvió alegremente hacia el duque y le dijo que era un alivio que la lluvia hubiera parado. De repente Lennox sintió algo extraño. El duque detuvo bruscamente su caballo y miró a su alrededor. Lennox se detuvo en medio del bosque, escuchando y mirando hacia las profundidades del bosque. Todo el grupo del hombre también se detuvo detrás de él. Jude le preguntó ansiosamente al duque qué había sucedido. Lennox se giró y le dijo severamente a Jude que mirara la espada. Judas, obedeciendo al duque, miró la espada y se horrorizó porque estaba vibrando. Hardin dijo que esto significa que la energía mágica está fluyendo desde algún lugar cercano. El hombre se volvió y se fijó en el camino. Lennox inmediatamente giró su caballo y les dijo a los demás que la energía parecía venir de allí. Lennox fue el primero en correr hacia la energía saliente y todo el grupo lo siguió. Jude corrió tras Lennox, con su espada vibrando constantemente. Jude se acercó a Lennox y dijo que la vibración se estaba haciendo aún más fuerte. Finalmente, el grupo llegó hasta la casa destruida y se detuvo. Hardin sacó su espada y dijo que parecía que el punto de energía estaba allí. Hardin se volvió hacia Lennox y le pidió que tuviera cuidado, porque allí había cadáveres. Lennox miró severamente el lugar al que habían llegado. Había varios cadáveres en el suelo, los padres de Julieta y el cochero. Judas también sacó su espada y miró con incertidumbre hacia el edificio destruido. Los ojos de Jude se abrieron de miedo cuando vio lo que había en el edificio. Jude apuntó su espada hacia la entrada y gritó a los demás que había alguien en el edificio. Lennox entró sin miedo para ver con sus propios ojos quién estaba allí. Dentro del edificio, en medio de un montón de sangre, estaba sentada Julieta. Había muchas mariposas volando alrededor de Julieta. Julieta estaba sentada en el centro del edificio y no había nada más que sangre por todas partes. La niña se sentó de rodillas y sostuvo la llave en su mano. Las mariposas le preguntaron si podía escuchar su voz. La cabeza de Julieta apenas estaba despejada, no entendía si era por la fiebre. Lennox se acercó a la heroína y la niña cayó exhausta en sus brazos. Lennox colocó cuidadosamente un mechón de cabello detrás de la oreja de Juliette. Lennox cubrió los oídos de Julieta con sus manos. Ella no entendía de quién era la mano fría, pero parecía sacar el calor de su cuerpo. Volviendo en sí, Julieta abrió los ojos y quiso saber quién era. Al abrir los ojos, la niña vio a un Lennox serio frente a ella. Los ojos de Julieta se abrieron nuevamente con miedo al ver a Lennox. Juliette empujó a Lennox bruscamente, todavía sosteniendo la llave en su mano. La muchacha estaba a punto de huir de Lennox, pero su mente se nubló nuevamente. La heroína cayó de nuevo, exhausta, en los brazos de Lennox. El duque la miró con preocupación. Los dos hombres estaban discutiendo la noticia de la casa Moned, que el conde y la condesa habían sido asesinados y su única hija estaba desaparecida. Lennox pasó y escuchó la conversación de los hombres. Lennox escuchó al hombre decir que la familia Moned no era gente que hiciera enemigos. El duque miró hacia otro lado y pensó en algo. Lennox estaba caminando por el pasillo cuando vio a Elliot frente a él. El hombre se volvió hacia Elliot y le dijo que toda la capital estaba hablando de Moneda. Elliot respondió con incertidumbre que eso parecía. Lennox caminaba delante y Elliot lo seguía con una pila de papeles en sus manos. El duque se volvió hacia Elliot y le preguntó si los documentos que tenía en sus manos estaban relacionados con el trabajo. Elliot respondió que sí. Elliot dijo que dado que el duque estaba allí con el pretexto de inspeccionar el gremio, le pidió a Lennox que al menos fingiera que estaba ocupado con su trabajo. Lennox resopló con disgusto y se alejó de Elliot. El carruaje en el que viajaba el hombre se dirigía a toda prisa al siguiente asunto. Lennox estaba sentado junto a la ventana, sosteniendo varios papeles en su mano, pero estaba mucho más interesado en mirar por la ventana. Pensativo, el duque se cubrió la boca con la mano, pero su rostro permaneció serio. Lennox recordó haber llevado a Julieta en sus brazos, ahora sabía su nombre y que era la hija del conde. El hombre cargó a Julieta en sus brazos, pero ella aún no soltó la llave. Lennox se preguntó si Julieta, encerrada en algún apartamento, había convocado a esta criatura para vengarse de sus enemigos. Pero lo que Julieta dejó entrar no era una criatura espiritual común y corriente. Una criatura fue arrancada de otra dimensión y encarcelada a la fuerza en un artefacto. Una criatura que alberga odio hacia los humanos. Lennox cerró los ojos y dejó escapar un suspiro cansado. El duque volvió su mirada hacia la calle. Todo lo ocurrido se había convertido en un grave problema. Julieta durmió tranquilamente, cuidadosamente cubierta con una manta. La niña abrió los ojos cansadamente y trató de comprender dónde estaba. Junto a Julieta aparecieron mariposas, llamaron a la niña su elegida y le pidieron que despertara. Las mariposas dijeron que no les gustaba el lugar y le pidieron a Julieta que se fuera rápidamente.
Julieta miró la mariposa con amargura y dolor. La heroína levantó la mano y la mariposa se dispersó, dejando atrás un tenue brillo. Julieta miró su mano y trató de calmarse, diciendo que solo era una pesadilla. La niña pensó que si bajaba las escaleras, su mamá y su papá estarían allí sonriéndole, preguntándole si había dormido bien y luego la abrazarían fuertemente. La heroína retiró la manta y saltó de la cama. Julieta tenía dificultad para moverse, estaba agarrada a la mesita de noche. La muchacha se acercó lentamente a la puerta y abriéndola miró a su alrededor. Julieta giró la cabeza y chocó contra Jude, lo que lo sobresaltó mucho. La muchacha miró a Jude con lástima. Judas saludó felizmente a Julieta y le trajo un vaso de agua. Dejando el vaso sobre la mesa, Jude dijo que llamaría al médico inmediatamente y le pidió a Julieta que esperara un poco. Julieta le preguntó a Jude, apenas en voz alta, dónde estaban. Jude le respondió a la muchacha que el duque estaba fuera y que regresaría por la noche. Julieta dijo en voz baja que no había preguntado por Lennox. Los ojos de Julieta se entristecieron y volvió a preguntarle a Jude dónde estaban sus padres. Sin dar explicaciones, Julieta pasó junto a Jude. Quería encontrar a sus padres, pero el tipo intentó detenerla. Jude le dijo emocionado a Julieta que todavía necesitaba descansar. Julieta caminaba con dificultad, apoyándose en las paredes. La niña le pidió a Jude, cortés y decididamente, que la llevara con sus padres. Sir Mylan era visible delante de Juliet. Al ver a la heroína, el comandante de los caballeros se volvió hacia ella. Acercándose, Jude le dijo vacilante a Mylan que la joven deseaba ver a sus padres. Sir Mylan se puso un poco nervioso y le dijo a Julieta que sería mejor si no lo hiciera. Solo un poco más y Julieta no podrá contener las lágrimas. La niña pidió entre lágrimas que la llevaran con sus padres. Julieta le dijo a Mylan que quería ver todo con sus propios ojos y Jude, que estaba junto a ella, suspiró nerviosamente. Finalmente Mylan asintió con la cabeza en señal de permiso. El hombre abrió la puerta de una habitación donde había 2 ataúdes y nada más. Lillian y Cassius estaban ensangrentados, yacían en los ataúdes. El corazón de Julieta se hundió cuando vio los ataúdes. Julieta abrió la boca vacilante. Quería decir algo. La muchacha preguntó vacilante a los hombres si podía quedarse allí sola por un rato. Jude miró a Julieta con pesar y Mylan hizo una reverencia y le dijo a la niña que lo llamara si necesitaba algo. La puerta se cerró y Julieta se quedó sola en la habitación oscura. La muchacha se acercó vacilante a los 2 ataúdes y miró dentro de ellos. En un ataúd yacía la madre de Julieta, Lillian, y la emoción del miedo y el dolor aún era visible en su rostro. En otro ataúd yacía el padre de Julieta, Cassio, con el rostro expresando calma. Entonces Julieta se dio cuenta de que no era un sueño, y las lágrimas fluyeron como un río de los ojos de la niña. Julieta se sentó en el suelo y se encogió. Le dolía ver a sus padres así, porque su principal objetivo era protegerlos. Julieta estaba presa de la histeria, del dolor interno que le desgarraba el corazón en pedazos. Se inclinó. La niña no podía dejar de llorar. En ninguna de sus vidas, Julieta pudo evitar la muerte de sus padres. Julieta se inclinó ante los ataúdes y pidió perdón a sus padres sin parar, mientras las lágrimas corrían continuamente por su rostro. Las mariposas aparecieron y notaron que su amada estaba triste. Las mariposas volaron más cerca de Julieta y dijeron que estaban preocupadas por ella. La reciente tristeza de Julieta fue reemplazada por rabia y enojo. Julieta agarró la llave del ataúd, que todavía colgaba de su cuello. La muchacha arrancó sin piedad la reliquia de su cuello y dijo que todo esto había sucedido debido a esa cosa sin valor. Julieta arrojó la reliquia lejos de ella. La heroína nuevamente se vio invadida por la histeria. Dijo que ahora todo había terminado. Se esforzó tanto por cambiar su destino. Las mariposas no entendían muy bien a Julieta, así que preguntaron si su elegida las odiaba. Las criaturas volaron más cerca de la llorosa Julieta y le pidieron perdón. Dijeron que amaban a su elegida. Las mariposas dijeron que la puerta ya estaba abierta y que cumplirían el pedido de Julieta. Sin dejar de llorar, Julieta pidió a las mariposas que salvaran a sus padres. Las mariposas pidieron perdón y dijeron que no podían salvarse. Entonces Julieta les pidió a las mariposas que regresaran el tiempo. Julieta pidió entre lágrimas a las mariposas que la llevaran de regreso a los días en que sus padres estaban vivos. A lo que las mariposas respondieron que ellas también eran incapaces de eso y pidieron sinceramente perdón a su elegida. Julieta se levantó y miró las mariposas con los ojos llenos de lágrimas. La niña miró las mariposas en silencio. Se dio cuenta que ya nada se podía cambiar. Julieta estalló en lágrimas nuevamente y se cubrió la cara con la mano. La heroína se sentó tristemente junto al ataúd y pidió perdón a las mariposas por gritar. Julieta abrazó sus rodillas y les dijo a las mariposas que no estaba enojada con ellas. Se odiaba a sí misma por lo que había sucedido. La niña volvió a pensar en lo que había sucedido mientras se comunicaba con las mariposas. En una vida pasada, Casper le quitó todo a Julieta. Julieta pensó que bastaría con mantener a Casper lejos de su padre y entonces todo estaría bien. La heroína enterró su cara en sus rodillas, se regañó a sí misma por lo estúpida que había sido. Los pensamientos de la muchacha fueron interrumpidos por un sonido. Ella retiró su mano de su cara y miró. Eran mariposas que diligentemente intentaban recoger la llave del suelo. Con gran esfuerzo, las mariposas tiraron de la llave hacia Julieta y ella las miró con desconcierto.
Las mariposas entregaron la llave en las manos de Julieta y le dijeron que no estaba sola, porque estaban con ella. Las criaturas le pidieron a Julieta que les dijera qué podían hacer por ella. Julieta colocó una de las mariposas en su mano y la última gota de lágrimas cayó de su rostro. Entonces la niña se dio cuenta de que por muchas lágrimas que derramara, no podría recuperar a sus padres. Julieta se secó con decisión las lágrimas que quedaban en su rostro y se dijo a sí misma que tenía que hacer lo que tenía que hacer. La muchacha levantó la cabeza resueltamente. La heroína se volvió hacia las mariposas y dijo que su nombre no era el elegido, sino Julieta Mónada. La puerta de la habitación se abrió y Jude y Mylan miraron a Juliet con alarma. Julieta salió de la habitación triste y con la cabeza gacha. Jude sintió genuina simpatía por Julieta y se volvió hacia la joven con preocupación. La niña miró a Jude abatida. Julieta miró con confianza a los hombres y dijo que quería ver al duque. La heroína miró tristemente por la ventana. Ya era tarde afuera, estaba oscureciendo, pero Julieta estaba esperando a alguien. Se escuchó un golpe en la puerta. La muchacha se giró y dejó entrar al invitado. La silla de Elliot estaba en la puerta. Abrió la puerta ligeramente y cortésmente le informó a Julieta que el duque deseaba verla. Elliot se detuvo frente a la puerta de la oficina de Lennox y le informó que había traído a Lady Monad. Una voz vino del otro lado de la puerta. Lennox les permitió entrar y Elliot extendió su mano hacia Juliet en señal de invitación, lo que hizo que la chica se tensara. Elliot abrió la puerta para Julieta, invitándola a entrar mientras él permaneció afuera. La niña entró tímidamente en la habitación, pero su mirada estaba segura. Al final de la habitación, junto a la ventana, estaba Lennox mirando hacia la calle. Lennox miró por la ventana y se aflojó la corbata. Al oír los pasos de Julieta, el duque miró severamente en su dirección. Lennox continuó desatándose la corbata y le dijo a Juliet que había oído que ella tenía algo que decirle. Los ojos de la niña se abrieron, se puso nerviosa y una gota de sudor corrió por su rostro. En primer lugar, Julieta agradeció cortésmente al duque por su ayuda. El duque se apartó de Julieta, se desató la corbata y dijo que no valía la pena agradecerle, que no había hecho nada digno de su gratitud. Julieta miró a Lennox en silencio y confundida. Después de desatar su corbata, Lennox comenzó a arremangarse las mangas de su camisa sin prestar atención a Juliet. Entonces Julieta se dio cuenta de que ese hombre realmente no la recordaba. El duque no recuerda cómo la muchacha perdió la cabeza sin poder hacer nada por su culpa. Tampoco recuerda cómo Julieta fue cruelmente abandonada y perdió la voluntad de vivir. Todo esto quedó en la encarnación pasada de la niña, y solo Julieta recuerda todo lo que pasó entonces. Estos pensamientos hicieron que la heroína se sintiera ansiosa. Julieta se recompuso y se dirigió con confianza al duque. La muchacha miró a Lennox y le preguntó si aceptaría hacer un trato con ella. Lennox miró a Juliet como si no la tomara en serio. Julieta también dijo que le daría al duque todo lo que quisiera. Pero a cambio, la niña le pidió a Lennox que la ayudara. Lennox escuchó a Julieta. La miró, pensando en lo que había escuchado. Lo que dijo la heroína hizo reír a Lennox. Lennox sacó la botella y le preguntó a Julieta cómo podía saber qué podría exigir para atreverse a hacerle semejante oferta al duque. Julieta no respondió. Miró hacia la ventana y Lennox se sirvió un poco de alcohol. La muchacha dijo que estaba segura de que el duque aceptaría su propuesta. Lennox tomó un sorbo y miró expectante a Juliet. Julieta permaneció seria y miró a Lennox. La heroína le dijo al duque que podía controlar monstruos y que seguramente eso le sería útil. Julieta sonrió levemente al darse cuenta de que incluso en esta vida, su conexión fatal con Lennox era inevitable. A cambio de sus servicios, la niña puso dos condiciones. En primer lugar, Julieta pidió que el barón Casper fuera entregado a su gobierno. Lennox miró a la niña seriamente y escuchó. La segunda condición es que al menos durante los próximos 3 años, Julieta pidiera que se le permitiera quedarse con Lennox como su amante. Y con quienquiera que el duque se encontrara, Julieta le aseguraba que no interferiría y que no exigiría reciprocidad. Si las cosas continúan como hasta ahora, Julieta sufrirá el mismo miserable destino que en su vida pasada. Julieta se preguntó qué pasaría si en esta vida ella pudiera proteger su corazón y no sucumbir a los encantos de este hombre. En este caso, tal vez la niña podrá cambiar su destino por sí misma. Lennox se quedó en silencio por un momento, considerando lo que había oído. El duque frunció el ceño, pasó junto a Julieta y se dirigió a ella. Lennox dijo que no se podría llegar a un acuerdo a menos que los términos de ambas partes fueran iguales. Y antes de dar una respuesta, Lennox le dio tiempo a Julieta para pensarlo. El duque también informó que Julieta sería escoltada de regreso a su residencia al amanecer. Era el último día del banquete del Ciervo Blanco. Ese día la muchacha regresó. 2 criadas la ayudaron a llegar. Las criadas ayudaron a Julieta a sentarse en una silla suave. La gente observaba a la niña con interés. Tan pronto como la heroína se sentó, una mujer corrió hacia ella. La muchacha dijo que lo había oído todo, y el joven que estaba a su lado dijo que Julieta debía estar desesperada ahora. La heroína los observó en silencio. Entre la multitud, Julieta vio a su amiga, Fátima. Fátima también se fijó en Julieta y la miró nerviosamente. Julieta miró a su amiga confundida.
La muchacha que estaba al lado de Fátima le reprochó a Julieta la muerte de sus padres, pero aún así ella fue al baile. ¡Qué crueldad! Los rumores comenzaron a circular nuevamente por la zona. Uno decía que Julieta había vendido a sus padres moribundos a bandidos, y considerando que había regresado ilesa, tal vez incluso había caído bajo su protección. Julieta escuchó a alguien decir que la casa de Moned ahora estaba condenada. La muchacha se volvió hacia Lady Glenfield y le preguntó si estaba de acuerdo con ella. Fátima respondió vacilante que estaba de acuerdo con la muchacha. La niña le preguntó a Fátima si no habían sido cercanos con Lady Moned, lo que asustó mucho a Fátima, y la segunda dijo que si sabía algo, les pidiera que lo compartieran con ellos. Toda la multitud miraba expectante a Fátima, como si todo su destino dependiera ahora de lo que ella respondiera a estas dos damas. Fátima abrió la boca vacilante, a punto de decir algo. La amiga de la heroína rápidamente soltó que ella y Julieta no eran tan cercanas después de todo. Tras lo que dijo, Fátima se quedó paralizada. Quizás no quería decirlo, pero la multitud la obligó. Fátima miró furtivamente a Julieta, pero ella solo miró a su amiga sin emoción. Después de esto, Fátima se alejó rápidamente de Julieta y se tensó. Julieta cerró los ojos y exhaló con calma. La niña miró hacia arriba y se dio cuenta de que desde que murieron sus padres ya no había sentido nada. Podría ser que la parte de Julieta que era responsable de las emociones se rompió. La heroína recordó cómo le dijeron que el barón Casper había sido arrestado y estaba siendo interrogado. Julieta le contó al guardia de la capital todo lo que vio, todo excepto las mariposas demoníacas. La niña se puso triste porque lo que les dijo a los guardias casi no funcionó. Como era de esperar, el astuto Casper presenta falsos testigos a los que había sobornado previamente y no niega todas las acusaciones. Julieta pensó en él, frunció el ceño y se dio cuenta de que Casper era una persona muy mala. Estos pensamientos hicieron que la heroína apretara nerviosamente los puños. Julieta no pudo evitar vengarse de Casper por lo que había hecho, pero para vengarse, la chica necesita la ayuda de Lennox a toda costa. Julieta apretó los puños nerviosamente y esperó algo. La muchacha miró al suelo, recordando lo que había sucedido poco antes de su regreso al banquete. Como Lennox prometió, Julieta fue llevada a su residencia al amanecer, pero antes de irse, Julieta quería decirle algo al duque. Julieta le dijo al duque que si quería hacer un trato con ella, debería enviar a su hombre a la última noche del baile del ciervo blanco. Lennox miró severamente a la niña, pero no dijo nada. Julieta ahora estaba sentada en el banquete, pero todavía no había llegado nadie de la gente de Lennox. El banquete terminará en 30 minutos, se tensó la heroína. Julieta se preguntó si el duque vendría alguna vez. Pero en ese momento toda la multitud se apartó de repente de Julieta. Su atención se dirigió hacia algo o alguien más. Julieta estaba sentada sola en una silla cuando un hombre comenzó a acercarse a ella. Julieta no prestaba atención a lo que pasaba a su alrededor. Estaba inmersa en sus pensamientos. El duque se acercó a la muchacha y pidiéndole perdón, atrajo su atención. Los ojos de Julieta se abrieron de sorpresa cuando escuchó la voz de Lennox. Lennox se sentó junto a la niña, tomó su mano y le preguntó si podía contar con la bendición del generoso corazón de Julieta. Julieta se sorprendió mucho al ver a Lennox. Dijo vacilante que el resplandor del bosque esté con el duque. El duque tomó con cuidado la frágil mano de Julieta y comenzó a llevársela a los labios. Lennox besó tiernamente la mano vendada de Julieta. Julieta claramente no esperaba esto de Lennox, pero el duque permaneció imperturbable. Después de besar la mano de la niña, Lennox le dio una corona de campanillas y la ató como pulsera en la muñeca de la niña. Las criadas miraron con miedo la almohada donde recientemente había estado la corona y se horrorizaron al no entender dónde había ido. Lennox dijo con picardía que había oído hablar de la regla de este baile de que había que darle cascabeles a la persona que te gustaba. Después de estas palabras del duque, Julieta tocó con incredulidad el brazalete de campanas que llevaba en la mano. Julieta dijo que pensaba que el duque los rechazaría. Lennox miró a Julieta con sorpresa. El duque le preguntó a la muchacha por qué pensaba eso. Julieta estaba a punto de decir cuál era el motivo, pero dudó un poco. La heroína miró hacia abajo con tristeza y preguntó si el duque los odiaba. Lennox miró a Julieta severamente y en silencio. No quería admitir la verdadera razón de su acuerdo. La muchacha le dijo vacilante al duque que no le gustaban las cosas que traían problemas. Julieta tenía razón. Lennox estaba planeando rechazar la oferta de la chica. Todo en Julieta le parecía irritante a Lennox su calma, muy superior a su edad, y sus pestañas largas y espesas que proyectaban sombras sobre su piel blanca como la nieve. Lennox apartó la mirada de Juliet. No quería que la chica notara sus pensamientos y dudas. Y para colmo, esa misma noche Lennox vio el rostro de Julieta por primera vez. Entonces Lennox sintió algo extrañamente familiar en el rostro de Juliet. Esa noche el duque miró el rostro de Julieta para comprender qué estaba causando esa sensación de algo familiar en él. Lennox pensó que esta mujer seguramente se convertiría en una carga para él. El duque se sentó en su oficina y leyó los documentos que Mylan había traído. Mylan informó que el difunto conde Moned era un hombre respetado y que sin duda habría muchos que querrían ayudar a su pobre hija.
Lennox estudió el documento cuidadosamente durante un rato. Sin embargo, un momento después el duque apretó irritablemente el trozo de papel que tenía en la mano. Entonces Lennox pensó en lo que sucedería si rechazaba a Julieta. Si el duque rechaza a Julieta, ella puede acudir a otra persona y ofrecerle un trato igualmente ridículo. Lennox no entendía por qué toda esta situación le causaba tantas emociones. El duque no entendía por qué el mero pensamiento de que Julieta dependiera de alguien que no fuera él hacía que Lennox se pusiera furioso. Juliet finalmente dejó de mirar la corona y miró a Lennox. Incapaz de contener esa rabia, Lennox se soltó y corrió hacia aquí, olvidándose de todo. El hombre se inclinó hacia Julieta y la invitó a acompañarlo. Lennox extendió cansinamente su mano hacia Julieta para escoltarla con él. Julieta dudó un momento y pidió perdón al duque por adelantado. Julieta levantó el dobladillo de su vestido para revelar su pierna vendada y dijo que todavía tenía un poco de dificultad para caminar. En ese momento, toda la gente en el salón volvió su atención hacia Julieta. Lennox se acercó a Juliet y cuidadosamente levantó a la niña en sus brazos. Mientras el duque llevaba a Julieta en su vientre, le dijo que era poco femenino desnudar sus piernas delante de tanta gente. Julieta no entendió inmediatamente de qué estaba hablando Lennox, pero cuando se dio cuenta, estuvo de acuerdo en que era feo. El duque estaba tan severo y serio como siempre, mirando al frente mientras cargaba a Julieta. Lennox llevó a Julieta a través del pasillo, mientras la gente se hacía a un lado para dejarle paso al duque, y se tapaban la boca con sorpresa. En ese momento, Casper y 2 guardias estaban sentados en la sala de interrogatorio. Casper golpeó la mesa con el puño. El hombre exclamó que ya presentaría su coartada cuántas veces tuvo que repetir que claramente se trataba de una acusación falsa en su contra. El guardia dudó un poco y dijo que según el testimonio de Lady Juliette Monad, no todo era así en absoluto. Casper se enojó aún más y gritó que ni siquiera estaba allí esa noche. Preguntó a los guardias si creía que Julieta estaba cuerda en esa situación. Probablemente estaba equivocada. Después de tal estallido de emociones, Casper se sentó cansado. Casper se cubrió la cara con la mano y preguntó si los guardias no deberían al menos considerar la profundidad de su dolor y sufrimiento cuando su amado hermano y su esposa murieron de una muerte tan horrible. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la habitación y los guardias se giraron hacia el sonido. Casper retiró su mano de su rostro con disgusto y también miró hacia la puerta. Otro guardia apareció por la puerta, le estaba entregando unos papeles al segundo y le decía algo. Casper los miraba con irritación. Quería que todo esto terminara lo antes posible. Después de un tiempo de negociaciones entre los guardias, uno de ellos llamó a Casper. El hombre se enderezó con disgusto, dispuesto a utilizar otras tácticas si fuera necesario. Pero en ese momento el guardia le dijo a Casper que ahora estaba libre. El conde Casper preguntó incrédulo al guardia qué había dicho. Después de un rato, Casper recogió todas sus cosas y se dirigió a la salida, aún sin comprender del todo lo que había sucedido. Casper se dio la vuelta y se preguntó por qué lo dejaron ir tan fácilmente. El hombre exhaló. Esto lo alarmó, pero entonces el conde exclamó para sí mismo que qué diferencia hacía, porque lo principal era que ahora era libre. Casper finalmente llegó a su oficina y comenzó a clasificar su correo. El hombre maldijo, porque solo había estado ausente por poco tiempo y el correo ya se había acumulado. Pero entonces la atención de Casper se vio atraída por una carta inusual, diferente de todas las demás. Era un aviso fúnebre, y Casper desdobló la carta y comenzó a leerla. Casper empezó a razonar en voz alta que mañana era el funeral de su hermano y su esposa, y si el conde no aparecía, los guardias de la capital solo sospecharían más de él. Al día siguiente, el conde Casper llegó al lugar del funeral y volvió a leer la carta. El hombre se preguntó qué había pasado con la banda de asesinos que había contratado. Los asesinos no lograron tomar posesión de la llave de la campanilla de invierno como Casper solicitó, pero los asesinos también extrañaron a Juliet, y Casper se dio cuenta de que no debería haber confiado en esos idiotas. Casper aferró la carta con irritación. Si los asesinos hubieran hecho bien su trabajo, ya estaría viviendo en el lujo, habiendo vendido esa maldita llave. El hombre se detuvo en medio de un cementerio completamente vacío. Casper miró a su alrededor y se dio cuenta de que el salón funerario debía estar allí. A lo lejos, el hombre vio a un anciano de baja estatura, un sepulturero. Casper se preguntó por qué la sala funeraria estaba vacía y solo estaba allí el viejo sepulturero. Julieta apareció detrás de Casper. El conde escuchó esto, provocando que sus ojos se abrieran de miedo. La muchacha le dijo con indiferencia a Casper que llegaba tarde. El conde Casper se giró nervioso para mirar detrás de Julieta. Juliet le dirigió a Casper una mirada severa y se giró hacia él, llamando su atención. La muchacha estaba parada frente a Casper. La muchacha miraba seriamente a los ojos del conde. No había un alma en el cementerio excepto estos dos y el viejo sepulturero en la distancia. Julieta se volvió nuevamente hacia el tío Casper y repitió que llegaba tarde. El hombre miró a Julieta con irritación, como si ella no debería estar allí. Julieta sonrió y le dijo al conde que el funeral ya había terminado y que los invitados también se habían ido a casa.
Casper fingió preocuparse por Julieta y dijo que gracias a Dios ella estaba a salvo. La heroína sonrió dulcemente y dijo que Casper parecía haber visto un fantasma y sus palabras sonaban poco sinceras, como si estuviera ocultando sus verdaderos pensamientos. Julieta le preguntó a Casper si había contactado a esos bandidos después de lo sucedido. Casper preguntó si Juliet todavía sospechaba de él. El conde dijo que ya había sido liberado sin cargos. El hombre perdió los estribos y dijo que si Julieta continuaba acusándolo del crimen, la demandaría por difamación. Casper parecía burlarse de Julieta. Dijo que ella se comportaba de manera provocativa, que no entendía las consecuencias de la insolencia hacia los mayores y que claramente carecía de educación. Julieta simplemente permaneció allí tranquilamente y le sonrió a Casper. Casper está tramando algo muy malo. El hombre recordó que Julieta solo tenía 18 años. Si quebraba su espíritu con la intimidación, entonces sería fácil controlar su voluntad. Casper enseñó los dientes solo de pensar en lo que sucedería si lograba lograrlo. Si Casper se convierte en el tutor de esta niña, entonces todas las propiedades del conde Cassius serán suyas. La niña le respondió con calma a Casper, diciéndole que hiciera lo que quisiera. Julieta se acercó a Casper y con una sonrisa pícara le preguntó si sabía por qué lo habían dejado ir. Casper se tensó cuando Juliet se le acercó y le dijo que le había costado bastante trabajo lograrlo. Casper se enojó por el comportamiento de Julieta y le preguntó de qué clase de tonterías estaba hablando. Julieta dio un paso atrás un poco y le dijo al tío Casper que tenía buenas noticias para él. La niña miró a Casper, una chispa de venganza brilló en sus ojos. La buena noticia para Casper fue que ya no tenía que preocuparse de que Juliet lo arrastrara por los tribunales. Casper se asustó y se tensó cuando escuchó las últimas palabras de Julieta. De repente, el hombre se dio cuenta de que algo andaba mal allí, incluso en el lugar mismo. Casper notó con horror que ya no soplaba viento. El conde se preguntó por qué la falda de Julieta ondeaba si no había viento. La respuesta no se hizo esperar. La primera mariposa apareció junto a Casper, provocando que el conde se quedara paralizado de miedo. Un momento después, las mariposas cubrieron casi todo el cielo para Casper, y el conde levantó la cabeza con miedo ante la bandada de mariposas. Las mariposas rodeaban a Casper por todos lados. El conde intentó defenderse o evadirlas, pero fue imposible. Los ojos de Casper estaban llenos de horror. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no había nada bueno en ello. Finalmente, Julieta le dijo a Casper que ni siquiera la prisión sería suficiente para una escoria como él. Por lo tanto, la chica acabará con todo aquí y ahora. Casper intentó escapar de la avalancha de mariposas, pero no pudo hacerlo. El hombre, sin fuerzas, llamó al conde monstruos mariposas y les ordenó que se fueran, pero ellas no le obedecieron. El mismo destino corrió Casper, su mente se nubló y cayó su última lágrima. Julieta permaneció tranquila mientras observaba cómo se llevaba a cabo su venganza. Un momento después, todo lo que quedaba de Casper era un montón de polvo mezclado con sangre en el suelo, y las mariposas se disolvieron, dejando brevemente un pequeño brillo azul. Cuando todo terminó, Julieta decidió mirar a su alrededor. La niña se giró hacia un lado. A lo lejos, Julieta vio al viejo sepulturero, que hacía poco había estado roncando somnoliento. Pero entonces el hombre saltó de su silla, dejándola caer junto con su bastón. El anciano temblaba de miedo por lo que veía. Sin dejar de mirar al anciano, Julieta levantó lentamente su dedo índice hacia sus labios en señal de su silencio. La niña salió del cementerio y miró devastada a sus pies. Julieta pensó que se sentiría aliviada una vez que se hubiera vengado, pero en realidad la heroína no sentía nada, solo vacío. Entonces algo llamó la atención de Julieta. Un carruaje se detuvo frente a la niña, invitándola a entrar. Julieta entró al carruaje con desconfianza y miró a su vecina. Lennox ya estaba sentado en el carruaje y miró severamente a Julieta cuando ella entró. Julieta le preguntó al duque si regresaba al norte. El duque respondió que sí. Lennox le pregunta a Juliet si los términos de su acuerdo han cambiado. La niña sonrió y dijo que las condiciones seguían siendo las mismas. Pero Julieta quería que el duque firmara otro contrato. La muchacha comenzó a abrir su bolso. La niña sacó el contrato de su bolso y se lo entregó a Lennox. Lennox desenrolló el pergamino y comenzó a leer. Julieta llamó la atención del duque sobre la cláusula que establecía que si su Alteza o Julieta así lo deseaban, podían separarse en cualquier momento. La muchacha le preguntó al duque si lo firmaría, si él aceptaba, por supuesto. Después de leer el contrato, Lennox exhaló y dijo que no veía ninguna razón para negarse. Lennox miró a Julieta y le pidió permiso para preguntar algo. Julieta sonrió, demostrando con toda su apariencia que no le importaba la pregunta. Entonces Lennox le preguntó por qué Julieta quería ser su amante. La heroína sonrió ligeramente tristemente, aparentemente no esperaba tal pregunta. Julieta dijo, no en voz alta, sino como para sí misma, que se enamoró del duque a primera vista. A cambio de conceder poder a su amo, las criaturas mágicas devoran su mente. Desde que Julieta despertó a las mariposas, ha estado acosada por pesadillas. Las pesadillas de la niña comenzaban de la misma manera cada vez que tenía prisa por llegar a algún lugar. En algún lugar del edificio, un bebé estaba llorando. Julieta no entendía dónde estaba, pero realmente quería llegar allí lo antes posible.
Julieta comenzó a llorar y se dijo a sí misma que tenía que encontrar al niño a toda costa. Al oír nuevamente el llanto del bebé, la niña corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido. Aunque sabía que era solo un sueño, Julieta aún no podía deshacerse de su sensación de ansiedad. Julieta bajó corriendo las escaleras y entre lágrimas le pidió al bebé que no llorara, de lo contrario la oiría. Delante de la heroína había un arco, y desde allí provenía el llanto del bebé. Julieta corrió rápidamente hacia el bebé para calmarlo y que no llorara. Pero la niña no tuvo tiempo, sus ojos se llenaron de miedo. Él ya estaba al lado del bebé. Lennox estaba de pie junto a la cuna, sosteniendo un pequeño bebé en sus brazos. De repente, el duque se volvió hacia Julieta con una mirada severa. La muchacha comprendió con amargura que ya era demasiado tarde, pero aún así decidió acercarse a Lennox. Julieta estaba a punto de acercarse a Lennox cuando algo realmente la asustó y se quedó paralizada de miedo. Lennox miró a Julieta con cara fría, sosteniendo un bebé en sus brazos, y detrás de él se alzaba una serpiente malvada y enorme. En ese momento, el bebé en brazos del duque comenzó a llorar nuevamente. Lennox miró al bebé con una mirada cruel y se alejó de Juliet. La niña contuvo la respiración por miedo por el bebé. Los ojos de Julieta se llenaron de lágrimas, sus pupilas se hicieron más pequeñas y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Lennox sostuvo al bebé hacia adelante como si fuera una especie de recompensa u ofrenda. Había una serpiente frente al duque, el duque le entregó el bebé a la serpiente y ésta abrió la boca como si quisiera comérselo. Julieta estalló en lágrimas, la muchacha corrió hacia el duque y le rogó que se detuviera. La niña se arrojó a los pies de Lennox, lo que provocó que él se detuviera por un momento y mirara a la niña. Julieta abrazó la pierna de Lennox, sollozó y dijo que estaba equivocada. El duque continuó mirando a Julieta con sangre fría. Julieta le rogó al duque que la perdonara y le devolviera a su hijo. Julieta ya estaba empezando a ponerse histérica y empezó a gritar, rogándole al duque. Lennox miró a Julieta enojado, como si esperara algo. Julieta se incorporó ligeramente y prometió que haría todo lo que el duque quisiera. El duque sonrió levemente y se inclinó hacia Julieta. Lennox tocó el rostro de Julieta para secarle las lágrimas. Julieta se puso de pie y Lennox volvió a preguntarle sarcásticamente a la muchacha qué había prometido recientemente. Lennox se acercó a la asustada Julieta con una sonrisa malvada y le dijo que entonces ella debería elegirlo a él. La niña estalló en lágrimas nuevamente y estuvo de acuerdo con Lennox, diciendo que lo elegiría si tan solo él le devolviera al niño. Después de estas palabras, Lennox le entregó el bebé a Julieta y la muchacha se apresuró a tomarlo. Justo cuando Julieta estaba a punto de tomar al bebé, Lennox lo arroja sin piedad al abismo. Lennox cubre el rostro de Julieta con sus manos mientras el bebé cae indefenso al suelo. Las lágrimas se formaron en los ojos de Julieta. Su mente estaba nublada por el miedo. En ese momento, el bebé cayó directamente en la boca de una serpiente hambrienta. Lennox le dijo amenazadoramente a Julieta que a cambio debía entregar al bebé. La niña se despertó empapada en sudor frío, las lágrimas le brotaban de los ojos y estaba asustada. Julieta permaneció un rato en la cama, intentando calmarse de tan terrible pesadilla. En ese momento Julieta estaba en la sala del tren. Julieta se secó las lágrimas y trató de calmarse, diciendo en voz alta que todo estaba bien y que solo era un sueño. ¡Qué pesadilla tan terrible! Como una serpiente hambrienta devorando a un bebé pequeño. Julieta no entendía por qué había tenido ese terrible sueño. Julieta recordó el momento en que Lennox le preguntó si el niño en el vientre de la niña era suyo. Anoche en la estación, Julieta escuchó las palabras del duque y todavía no se ha recuperado de ellas. Fue un malentendido, pero en un ataque de ira, Julieta dijo que el niño no era de Lennox. Fue una mentira alejarse finalmente de Lennox para siempre. Durante 7 años, Julieta vivió como amante de Lennox. Julieta no pudo evitar preguntarse qué habría pasado si se hubiera quedado con Lennox aún más tiempo. La niña sentía que nunca podría escapar del miserable destino de su primera vida. Julieta inclinó la cabeza y notó que el collar en su cuello destellaba. Este collar de perlas fue regalado a la heroína por su madre. Julieta encontró el collar hace 7 años en el joyero de su madre. Mientras revisaba las pertenencias de la familia, nunca había visto a su madre usarlo. El nombre grabado en el collar atormentaba a Julieta, por lo que no podía tirarlo. El collar estaba grabado con un nombre que a Julieta le resultaba extraño, Lillian Seneca. Julieta miró el collar con interés, tratando de comprender su misterio. El apellido de soltera de la madre de Julieta era Mayfair. Entonces, ¿quién es Lillian Seneca? Entre las pertenencias de la madre de Julieta estaba el extraño nombre de Lillian Seneca, grabado en una de ellas. Al mismo tiempo, en el fondo del joyero de mi madre había una tarjeta con un mensaje felicitando a Lillian por su 16º cumpleaños y una firma de 2 letras, L. La niña miró el collar y se preguntó quién era ese LL. Julieta pensó que tal vez era un antiguo amante de su madre, un amigo o tal vez alguien de la familia. Cuando Julieta piensa en esto, se da cuenta de que no sabe nada en absoluto sobre su madre. La heroína no sabía cómo su madre conoció a su padre. Julieta tampoco sabía qué tipo de vida había llevado su madre antes del matrimonio.
Solo ahora Julieta se dio cuenta de que debería haberle preguntado más a su madre, haber hablado más, pero ahora se había vuelto imposible. Si Julieta va al este, a la ciudad natal de su madre, tal vez aprenda algo que la ayude a entender cómo seguir adelante con su propia vida. Una chica desayunando elegantemente en un restaurante del tren. Echándose un trozo de comida a la boca, Julieta se giró hacia la ventana y comenzó a observar los paisajes que pasaban. La cocinera se acercó a Julieta y la llamó Seneca, preguntándole si los platos eran de su agrado, a lo que la muchacha respondió que todo estaba muy rico. El cocinero ahora le informó a Seneca que en un minuto irían a revisar los billetes, por lo que les pidió que los prepararan con anticipación. Julieta le sonrió cálidamente al cocinero mientras se despedía. Menos mal que la heroína había preparado de antemano una identificación falsa a nombre de Lillian Seneca. Si Julieta vive bajo este nombre en el este, entonces tal vez conocerá a alguien que conoció a su madre. La niña abrió su bolso en busca de un billete, pero no encontró nada. De repente Julieta notó algo extraño en su bolso. La heroína sacó una pequeña paloma plateada de su bolso. Julieta se preguntó cómo había podido terminar allí. Las vastas propiedades del duque incluían una cadena de islas plagadas de arrecifes conocidas como la Copa de Plata de Carlisle. A pesar de su aparente tranquilidad, las islas recibieron este nombre debido a sus ricos depósitos de plata. Juliet escuchó hablar de ellas por primera vez la primavera pasada. Entonces la niña estaba sentada en el mirador y haciendo algo. Julieta escribió una carta que parecía una invitación a un funeral. De repente, un hombre enérgico apareció detrás de Julieta, saludó en voz alta a la dama, tanto que la niña saltó de la sorpresa. El hombre también hizo una profunda reverencia en señal de respeto hacia su amante. Julieta salió del mirador y miró al hombre con incomprensión. El hombre parecía brillar, dijo que era un gran honor para ellos ver a Julieta, y se inclinaron humildemente ante su ilimitada nobleza. Julieta estaba confundida y murmuró con incertidumbre que ella no era la dueña de la casa en absoluto. En ese momento Elliot corrió hacia Juliet alarmado. Después de pedir perdón, Elliot le susurró a Juliet que el anciano era el jefe del pueblo de la isla Carlisle y que insistía en reunirse con la duquesa antes de salir de casa, de lo contrario no se iría. Elliot, vacilante pero educadamente, le pidió a la muchacha que jugara con él, solo por un rato, y que su señoría no se enterara. El hombre ya había corrido hacia Julieta para estrecharle la mano, cuando la muchacha apenas había logrado aceptar la propuesta de Elliot. El hombre dijo con orgullo que los aldeanos habían preparado los artículos de plata con gran diligencia. El hombre derramó una lágrima de felicidad al conocer a Julieta y le pidió a la joven que aceptara ese modesto regalo. En ese momento, un carro lleno de objetos de plata seguía al hombre bondadoso. Julieta no pudo evitar quedarse boquiabierta ante la sorpresa de cuántos objetos había, y el hombre siguió diciendo que era un regalo modesto. La niña intentó rechazar el regalo, pero él insistió en que la niña eligiera lo que le gustaba. Julieta se acercó al carrito de plata y con vacilación sacó una pieza, diciendo que eso sería suficiente. Fue entonces cuando la heroína recibió esta paloma plateada. Los ojos del hombre brillaron y exclamó que era una excelente elección. El hombre estalló en lágrimas de felicidad y Julieta lo miró confundida. El hombre dijo felizmente que la paloma es un símbolo de armonía y fertilidad. Julieta se quedó allí, avergonzada, sosteniendo una paloma en su mano y mirando al hombre. El hombre sacó un pañuelo, se secó las lágrimas de felicidad y dijo que habiendo visto a una dama tan amable, ahora podía morir sin arrepentimiento. Elliot decidió intervenir en el diálogo y dijo que la duquesa tenía otras cosas que hacer, por lo que era mejor que el hombre se marchara. El chico exhaló un suspiro de disgusto, pero de alivio, cuando el hombre finalmente se fue. Elliot agradeció sinceramente a Juliet por ayudarlo, pero ahora volvería a sus tareas. Julieta se despidió de Elliot, aún no se había recuperado del todo de un hombre tan enérgico. Después de que Elliot se fue, Juliet decidió mirar más de cerca el regalo. La niña notó con sorpresa que las alas de la paloma y, en general, la silueta eran dobles. Julieta apartó una parte de la otra y resultó que eran un par de palomas. La heroína señaló las palomas una hacia la otra con sus picos y se dio cuenta de que eran una pareja. Julieta se sonrojó involuntariamente ante su pensamiento, pero comenzó a acercar aquellas palomas. Después de un rato, las palomas se encontraron con sus picos, como si se tratara de un beso. El personaje principal estaba tan feliz como un niño pequeño con juguetes. Al levantar la cabeza, la niña vio a Lennox a lo lejos, él la estaba mirando. Al captar su mirada, Julieta se sonrojó avergonzada. La muchacha avergonzada rápidamente escondió sus manos detrás de su espalda para que Lennox no notara el regalo. Lennox observó a Julieta con una expresión seria en su rostro. Tal vez él también la consideraba una niña en esta situación. Julieta apretó los labios nerviosamente. Estaba avergonzada delante del duque. Después de que la niña vio a Lennox, escondió las palomas detrás de su espalda. El duque se quedó al otro lado y observó a Julieta con incomprensión. Julieta se sonrojó, miró hacia otro lado y dijo vacilante que simplemente pensaba que las palomas eran lindas. Lennox se acercó a la niña y le preguntó por qué los tenían escondidos. El duque extendió la mano hacia la muchacha y le pidió que le dejara ver.
Julieta vaciló y apartó la mirada del duque avergonzada. Pero la muchacha, vacilante, le entregó las palomas a Lennox. La niña se paró frente a Lennox como si fuera una niña pequeña a quien estaban regañando por algo. El duque acercó una paloma y comenzó a examinarla seriamente. En ese momento, Julieta se quedó avergonzada a un lado. La paloma en las manos de Lennox parecía estar volando hacia la niña. Al dejar la paloma, Lennox se rió de la imagen. El duque colocó las palomas en la palma de su mano y burlonamente le preguntó a Julieta si esas baratijas tan baratas la atraían. Julieta se quedó atónita con las palabras de Lennox, porque a ella realmente le gustaban las palomas. La muchacha abrió la boca vacilante, quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente Julieta dijo que las palomas no eran nada baratas. Julieta miró lastimosamente al duque y cortésmente le pidió que le devolviera el regalo. La muchacha le extendió la mano a Lennox, pero él solo la miró en silencio. Lennox decidió echar una última mirada a la pieza de plata, después de lo cual el duque devolvió el regalo a Julieta y ella inmediatamente lo abrazó. Poco después de este incidente, una de las palomas plateadas que Julieta había guardado con tanto cuidado en su joyero desapareció de repente. Por miedo a perder el segundo, la niña lo escondió en ese pequeño bolso, que casi nunca usaba, y se olvidó por completo de él. Julieta miró por la ventana y pensó que Lennox ya debía haber regresado al norte. La muchacha se preguntó si el duque también había conocido a esa mujer en esta vida, la mujer que Lennox eligió en lugar de Julieta. Julieta lo pensó y dijo en voz alta la palabra o nombre Dahlia. En ese momento, Elliot estaba esperando a alguien en las puertas de la residencia del duque en la capital. El hombre estaba inquieto y caminaba nerviosamente de un lado a otro. Se oyó un sonido de cascos y Elliot miró ansiosamente en la dirección de donde provenía. Era el equipo de Lennox que regresaba, el mismo que lo había acompañado recientemente a Juliet. Elliot corrió hacia Hardin alarmado y trató de encontrar al rey Moned. Pero al no notar al duque entre los que llegaban, el hombre se sintió confuso y temió por Lennox. Elliot miró entre los caballos, tal vez simplemente no notó al duque. Pero al no encontrar al duque con sus ojos, Elliot preguntó ansiosamente a Hardin dónde estaba su majestad. Hardin miró hacia otro lado con indiferencia y dijo que el duque se había ido a la Selva Negra. La muchacha le dijo a Elliot que conocía los hábitos del duque. Cuando Lennox estaba de mal humor, el caballero probablemente salía a cazar monstruos. Elliot se llevó la mano a la cabeza con tensión y dijo que recientemente el duque persiguió a Julieta con una mirada asesina, luego regresó solo y fue a cazar monstruos en medio de la noche. Elliot miró hacia el bosque, esperando que el duque regresara después de desahogarse. En ese momento, Lennox estaba en el bosque, cortando sin piedad monstruos con su espada. El duque mató a un monstruo y lo arrojó lejos, pero había varios más iguales a su alrededor. Lennox estaba exhausto por la pelea, o tal vez era la rabia que hervía dentro de él. Los ojos del duque estaban desorbitados, lo que le hizo gritar de rabia. Lennox recordó su último encuentro con Juliet, cuando ella le dijo que todo había terminado. Entonces la muchacha le dijo al duque que no había escondido al niño, porque el niño no era suyo. Estos pensamientos parecieron volver a Lennox aún más loco. Era una relación que debería haber terminado hace mucho tiempo. A Lennox no le gustó la expresión sombría de Julieta, esos ojos vacíos que hacían imposible entender lo que estaba pensando la chica. Todo lo relacionado con Julieta irritaba mucho a Lennox. La mujer que había estado provocando constantemente a Lennox finalmente se había ido por su cuenta, y el duque debe haberse sentido aliviado. Pero por alguna razón el duque no pudo controlar sus emociones.